Hola, buenos días a todos, benvinguts, buen día. Es un placer hoy teneros aquí, a la gente que habéis venido a nuestro Centro Experimental de Cabrera de Mar en Barcelona y también a los que nos estáis viendo por streaming en todo el mundo. Tenemos el placer de tener aquí a la doctora Susana Mila Lewis. Susana nos acompaña, ella es profesora de mejoramiento genético de céspedes y del Departamento de Agronomía de la Universidad de North Carolina en los Estados Unidos. Trabaja desde hace bastantes años en especies C4 y en alguna C3. Tiene una gran experiencia y es un gran conocimiento sobre temas de mejora y temas, digamos, de especies, básicamente Zoysia, Stenotaphrus, también Eremocloa y otras especies, digamos, para situaciones de bajo mantenimiento. Pues gracias, Susana, y puedes empezar. Gracias, Joseph, por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. No es muy frecuente que pueda dar charlas en español. O sea que me disculpo por anticipado si se me sale algo de inglés o si es un poquito en Spanglish la presentación, pero trataré de portarme bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Como Joseph le mencionó, yo soy mejoradora de céspedes en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Nosotros tenemos un programa de céspedes en general, o sea, de manejo de céspedes que es muy fuerte. Históricamente ha sido uno de los más grandes en Estados Unidos y los más fuertes en Estados Unidos. Pero a pesar de que teníamos gente que trabajaba en manejo de césped, control de malezas, control de plagas, no había programa de mejoramiento. Entonces se contrata, en el 2008 se abre la posición. Yo hice el doctorado trabajando en maní, en cacahuates, maní o cacahuates en español de España, cacahuetes para nosotros en peruano. Yo soy originalmente de Perú, me olvidé mencionar eso, es maní. Pero tenía experiencia, digamos, en manejo de germoplasma, en lo que se conoce como pre-breeding, ¿no? Evaluación de germoplasma, y tenía también experiencia en el uso de marcadores moleculares en mejoramiento genético. Entonces, digamos, apliqué esta posición, la conseguí, y en el 2009 empezamos un nuevo programa de mejoramiento y lo empezamos de cero. No había absolutamente nada. Digamos, en Estados Unidos, vamos a hablar un poquito de la introducción de los céspedes que se manejan en Estados Unidos. Se manejan los C3 y los C4. Es común, digamos, que digamos, este es el ciclo de crecimiento de las dos especies, y vemos las especies C3 crecen muy bien durante la primavera, esa es su época favorita de crecimiento. Durante el verano baja el crecimiento porque los veranos en el sur de Estados Unidos específicamente son demasiado calientes, ¿no? Entonces se estresan, pueden incluso entrar en dormancia, y una vez que las temperaturas bajan en otoño, tienen como un segundo ciclo de crecimiento. Y si los comparamos con los céspedes C4, estos son céspedes tropicales, les encanta el calor, entonces básicamente el ciclo opuesto, ¿no? Crecen muy bien durante el verano, les encanta, están felices con el calor. En otoño comienza a bajar su crecimiento, en zonas frías incluso entran en dormancia, ¿no? Y están en dormancia todo el invierno. Si vemos cómo funciona, digamos, el ciclo de estos gases, obviamente las C3 están bastante estresadas en verano, tienen bastante calor, se estresan por enfermedades también, y las C4 pueden sufrir, dependiendo de la zona, durante el invierno. Entonces, si comparamos esto con la geografía de Estados Unidos, el país básicamente está dividido norte a sur. Las C3 se crecen en la parte norte del país, donde los veranos son un poco más templados, los inviernos son fríos, es el ambiente perfecto para las C3. Y en la parte sur del país se crecen las C4, ¿no? O sea, veranos súper calientes, demasiado calientes para las C3, los inviernos son bastante templados, entonces funcionan bastante bien. Y hay esta zona en medio del país que se conoce como la zona de transición, en que se pueden crecer ambos grupos de especies, pero básicamente están estresados en algún tiempo del año, ¿no? Decimos que podemos crecer ambos grupos, pero ninguno de los dos muy bien. Nuestros veranos, yo estando en Carolina del Norte, pertenecemos a la zona de transición, nuestros veranos son un poco muy calientes para la C3, ¿no? Y los inviernos son un poco fríos para la C4. Entonces, siempre en alguna época del año van a estar estresados, y depende también de la especie. Entonces, es muy común, digamos, en Carolina del Norte, en general en la zona en la que estoy yo, ver las C3 como se ven en las fotos de arriba, ¿no? Que se ven bastante marrones, secas, y aparte tienen manchas de enfermedades durante el verano. Esa combinación de calor, temperatura y enfermedades de verano, nosotros la conocemos como estrés de verano, summer stress. Y es muy común ver esto en las C3.
Y una de las cosas que van a ver, no sé si se ve bien en la foto, ven el irrigador, ¿no? Entonces la C3 en verano, todo el que tiene C3 en su jardín va a estar dándole al agua y dándole al agua todo el tiempo, cosa que no funciona, ¿no? O sea, por una cuestión ambiental no queremos usar tanta agua, y además en años en los que hay sequías, simplemente hay restricciones de uso de agua, y si hay restricciones, pues su jardín se va a secar completamente, si se pueden entrar en dormancia, incluso pueden llegar a morir, y en ese caso hay que reemplazar todo el jardín. Y por otro lado, la C4 es lo opuesto, ¿no? Puedes tener muerte por helada, lo que nosotros llamamos winter kill, que si las temperaturas son muy frías en invierno, puedes tener expansiones completas de césped que muere por heladas en invierno. Y además de esto, como dice mi amigo Jim Kearns, que es el patólogo de céspedes en NC State, él y yo nunca no vamos a tener trabajo, ¿no? Porque yo tengo que trabajar con todas estas especies con diferentes estreses, y él trabaja con todas las enfermedades que están asociadas a estos estreses, ¿no? Las C3 tienen enfermedades en verano, y las C4 pueden tener, por ejemplo, snow mold, el moho de la nieve, son algunas enfermedades que afectan a los C4. Una de las cosas que siempre tengo que hablar cuando hablamos de césped es que en Estados Unidos en general, si uno habla con una persona que no está en el mundo de césped y uno menciona césped, lo que viene a la mente son tres cosas: béisbol, fútbol americano, porque ni siquiera fútbol, ¿no? Qué mal, realmente, y golf, ¿no? O sea, para la gente automáticamente es el mundo del césped atlético. Nadie piensa en césped afuera de eso, ¿no? Pero es muy gracioso porque en realidad uno solamente tiene que mirarse los pies, ¿no? Cuando camina por las calles, y te das cuenta que el mundo del césped es algo mucho más grande que eso. En Estados Unidos están los jardines escolares, están los jardines de iglesias, los cementerios, por ejemplo. Alguien tiene que mantener el césped que está en cementerios. Y algunas de las áreas en las que realmente no pensamos son, por ejemplo, el césped en aeropuertos, ¿no? El césped tiene un rol en aeropuertos, en las pistas de aterrizaje, en mantener, tienen que podarlo a cierta altura para asegurarse de que la vida salvaje, ya sé, son cosas que uno no piensa, pero hay alguien que se encarga de mantener el césped que está alrededor de una pista de aterrizaje para asegurarse de que no tienes demasiada vida salvaje que pueda afectar los vuelos de los aviones. Si hay pájaros demasiado grandes que deciden anidar al costado de una pista de aterrizaje, eso puede ser un riesgo para un avión que está despegando, que un pájaro se pueda, y eso ha pasado alguna vez, que un pájaro puede entrar en los motores y afecte las cosas. Cosas en las que uno no piensa, pero funciona. Y la otra cosa, el otro aspecto, por ejemplo, en que nosotros trabajamos mucho es carreteras. El departamento de transportes, al menos en Carolina del Norte, tenemos un departamento de transporte súper fuerte, pero todos los estados tienen un departamento de transportes, y ellos se encargan de lo que es beautification. ¿Cuál es la palabra? Ponerlo bonito. Poner bonitas las carreteras, ¿no? Y se tiene un concepto muy fuerte de que cuando uno, digamos, tiene que parar por algo en la carretera, necesitas tener un área que va a ser segura, que no tenga mucha polución, que no esté muy caliente, el polvo baja la visibilidad en las carreteras, puede reflejar luz. Entonces se tiene este concepto de que áreas verdes en carreteras proveen un ambiente más seguro. Y obviamente nadie va a tener un jardín lleno de flores al costado de una carretera porque son miles de kilómetros de carretera, ¿verdad? Pero la idea es tener una vegetación que provea cierta seguridad a los autos mientras sea del más bajo manejo posible, ¿no? Para ahorrar insumos, y también por una cuestión ecológica, ¿no? No quieres tener que poner demasiados insumos en un ambiente que es medianamente natural. Entonces, si juntamos todo este mundo, pero otra cosa, otros dos componentes son las granjas, las teperías. Joseph me ha enseñado que no se dice granja, es tepería o tepera, que tienen grandes expansiones de césped, o sea, son unas cuantas granjas, pero tienen grandes expansiones de césped que mantienen, o sea, tienen un montón de césped que mantener. Y el punto opuesto de eso en Estados Unidos son las casas, ¿no? En que cada cual tiene que tener un jardincito chiquitito, pero si juntas los millones de casas que tienes, en realidad son miles de hectáreas de césped. Entonces, cuando juntamos todo esto, en realidad, en el 2005 se hizo un estudio en que por satélite trataron de calcular cuál era el área de Estados Unidos cubierta por céspedes. Y ese es el número al que llegaron. Y ese número de 163.800 kilómetros cuadrados
como que, ¿qué quiere decir eso, verdad? Cuando lo traduces de una manera que pueda ser más digerible, el 2% del área de Estados Unidos está cubierta por céspedes. Y una vez más, el 2% de repente no suena mucho, pero eso quiere decir que el césped es el cultivo número 1 no irrigado en Estados Unidos. Somos en realidad el tercer cultivo irrigado más grande de Estados Unidos. Entonces, más o menos que maíz, el segundo es soya, ustedes le dicen soja, y el tercero es césped. Que es muy gracioso porque en Estados Unidos se considera pues que el maíz, la soja, el trigo, digamos, o sea, si uno le pregunta a cualquier persona cuál es el cultivo más importante, el último cultivo que te van a mencionar es césped. Pero es el tercero en importancia en agricultura irrigada y es el número 1 en área en agricultura no irrigada. Entonces eso realmente te pone las cosas en perspectiva en cuál es el impacto que puedes tener tanto económicamente como ambientalmente, ¿no? Porque suena que no es muy importante el césped, pero si te vas a pensar, si desarrollas céspedes que son más sostenibles, que de repente usan más agua, el impacto que puedes tener ahorro de agua es realmente enorme, ¿no? Si esto lo traducimos a impacto económico, en Estados Unidos la especie de césped tiene un impacto económico de 60.000 millones de dólares al año. Eso es entre empleos, maquinaria, los fertilizantes, los químicos, o sea, todo lo que se usa en césped son 60.000 millones de dólares al año, ¿no? Entonces es una industria gigante que en realidad es bastante respetada a nivel de todo el país. Como les mencioné, a mí me contrataron en el 2009 para empezar un nuevo programa de mejoramiento. El programa empezó de cero, ¿no? La parte buena de empezar un programa de cero es que básicamente tienes un canvas en blanco en que puedes decidir completamente qué especies vas a trabajar, qué características vas a usar, o sea, es como que un poco a tu creatividad con qué vas a empezar a trabajar. Ahora, el otro lado de esa moneda es que no había absolutamente nada con que empezar a trabajar, ¿no? Me dieron invernaderos para que pudiese usar. ¿Greenhouse o invernaderos? ¿Cómo le dicen? ¿Invernaderos está bien? Ok. Pero los invernaderos estaban completamente vacíos. O sea, básicamente la base de germoplasma del programa eran 9 accesiones de Bermuda y más o menos 20 accesiones de Cenotaphrum. Eso es todo. Para alguien que es un mejorador, eso básicamente es empezar de cero, ¿no? O sea, si no tiene germoplasma, no hay programa de mejoramiento. Y bueno, la otra cosa que me dieron fueron más o menos 4 acres y medio de tierra en una de nuestras estaciones experimentales, pero era básicamente tierra baldía, ¿no? Que todavía había que convertir a parcelas de investigación, que había que ponerles irrigación subterránea. Entonces era un poco como que empezar completamente en blanco, ¿no? Y sí, aparte del miedo inicial, la idea también era, bueno, tratar de decidir en qué dirección vamos a ir, cuáles son las áreas en las que vamos a trabajar más y cuáles son las especies en las que vamos a trabajar. Y en tratar de decidir cuáles eran las características y las especies en las que íbamos a trabajar, había cierta expectativa de que yo iba a trabajar en C3, porque eran en ese momento las que más se crecían en el estado. Entonces la expectativa es que ir a trabajar en Festuca, de repente en Lolium. Y me acuerdo que más o menos en esa época vino alguien a mi departamento a dar un seminario. No me acuerdo quién era la persona, pero esta era una gráfica que enseñó dentro de esa presentación. Y esta es una de las gráficas que ha tenido más impacto en mi carrera, por Dios. Esto muestra el número de días por año con temperaturas máximas por encima de los 90 Fahrenheit, o sea, 32 centígrados. Se me olvidó traducir eso, mis disculpas. La gráfica de la izquierda es la data histórica del 61 al 80 y la data de la derecha es la predicción hacia finales de este siglo. Y una de las cosas sin ver en detalles que realmente se puede diferenciar en esta gráfica es temperaturas más frías históricamente y la predicción de tener temperaturas mucho más calientes a finales del siglo, ¿no? O sea, del siglo. Sabemos que la temperatura está aumentando. Entonces, en base a esta gráfica me acuerdo haber pensado, ok, la distribución de especies en Estados Unidos es esa, pero ¿va a seguir siendo esa? ¿Tiene sentido que sigamos trabajando con especies C3, que son de climas templados, en nuestra zona,
cuando sé que las temperaturas van a aumentar y sé que la resistencia a calor de la C3 no es la mejor. Otro punto importante es esta data de monitor de sequías, que me imagino que ustedes lo tienen en España y que se debe ver horrible cada año, ¿verdad? Cada año se pone peor. Esta es la gráfica para 2008, y ya sé, es data antigua, pero si se van a esa página web del Departamento de Agricultura, pueden encontrar ese gráfico para el 2009, el 2010, el 2015, el 2020, escojan el año que quieran, van a encontrar rojo en alguna zona del país, todos los años, básicamente. Y quiere decir que, o sea, que la incidencia de sequía, ¿no?, existe todos los años. Y es más, en años más recientes, esa incidencia de sequía está aumentando. Hay más zonas, o sea, pueden ver más rojo en más áreas del país. Entonces, una vez más, trabajar en C3, que no tienen tanta resistencia a sequía, cuando sabemos que esta es una tendencia, que las temperaturas están aumentando, que la sequía está aumentando, y sabemos que las C3 necesitan de su mejor amigo, el irrigador, para poder mantenerse durante el verano. O sea, no tiene tanto sentido, para mí no tenía sentido trabajar en especie C3 a pesar de que esa era la expectativa cuando me contrataron. Entonces, es obvio, uniendo estas dos gráficas, ¿no?, y hay más datos, pero así, poniéndolo bien simple, que este gráfico va a cambiar, ¿no? Que me imagino que este gráfico en Europa también está cambiando. O sea, ustedes históricamente siempre han sido C3, y ahora hay mucho más interés en C4. O sea, yo me acuerdo cuando yo empecé mi carrera y fui a un par de conferencias y me crucé con personas de compañías de mejoramiento europeas. O sea, todo era C3, o sea, C4 no, eso nosotros no crecemos en Europa. O sea, esa era la respuesta, no, eso para acá no es. Y ahora ya hay definitivamente un cambio a que hay mucho más interés en C4, ¿no? O sea, este cambio que se está dando en Estados Unidos lo van a ver ustedes en Europa también. Y tal vez demore un poco más, pero está ahí, ¿no? Entonces sabemos que en Estados Unidos probablemente lo que va a pasar, gracias al calentamiento global, es que la zona de transición va a comenzar a crecer más C4. Y tal vez incluso se va a ir más hacia el norte del país. Entonces, por una cuestión de sostenibilidad, a mí me pareció que era más importante trabajar en especies tropicales, ¿no? Y en base a eso seteé el programa para trabajar más en especies tropicales y solamente trabajamos en una especie C3, que es la festuca, que es la que tiene la mayor resistencia a sequía y a calor. Si vemos, tratando de pensar, digamos, o sea, lo anterior era, ok, las especies van a ser C4. Pensando en qué tipo de características podemos trabajar, digamos, este es un gráfico que resume cuáles son los beneficios ecológicos que proveen los céspedes a las personas, ¿no? Entonces podemos ver cuáles son lo que se llama Ecosystem Services, servicios de ecosistema que proveen los céspedes. Uno de ellos, uno de los más importantes, es que reducen la temperatura. En un mundo en que el calentamiento global es una realidad, obviamente queremos tener sistemas en el ambiente que reduzcan la temperatura. Y sabemos que los céspedes funcionan para eso, ¿no? Mucho mejor que tener, por ejemplo, hormigón, cemento, o mucho mejor que pasto artificial. El pasto artificial tiene unas temperaturas espantosas, ¿no? O sea, que quema, es más. Secuestramiento de carbono, súper importante también. Mejorar la calidad del aire, reduce la polución en el aire, el polvo en el aire, ayuda a regular el ciclo del agua, filtra, sirve como un filtro natural de polución en el suelo. Y esto es aparte de todos los beneficios sociológicos, sociales, culturales que provee a los humanos, ¿no? O sea, porque caminar sobre césped te hace sentir bien, estar en un parque rodeado de naturaleza te hace sentir bien. Ahora, si vemos cuál era, digamos, la mentalidad en cómo se mantenía el césped en Estados Unidos a finales de los 90, 2000, digamos, la década del 2000, había mucho énfasis en calidad de césped, lo que nosotros llamamos calidad, turf quality. El césped tenía que verse perfecto, lindo, precioso, maravilloso, ¿no? Y no importaba qué insumos le metieses a ese césped, con tal de que se viera lindo, precioso, maravilloso. Los ensayos, digamos, en los que se comparaban variedades de césped, se decía en broma que eran concursos de belleza, en que la línea más preciosa ganaba, no importaba cuántos insumos le tuvieses que meter a esa línea para que se viese de esa manera.
El mantenimiento que se le daba era súper alto mantenimiento, ¿no? O sea, era podar lo máximo posible, fertilizar, asperjar, o sea, demasiados insumos, ¿no? Básicamente era una mentalidad de que la estética era mucho más importante que la sostenibilidad, entonces era un sistema en que se usaban muchísimos insumos. Entonces, si pensamos de vuelta en esta gráfica de los beneficios de ecosistema que proveen los céspedes, también hay lo opuesto en base a los insumos que se le da, ¿no? Entonces, el hecho de que reduzcan la temperatura puede ser negado en lugares en que, por ejemplo, estás regando demasiado, ¿no? Si estás gastando mucha agua para reducir la temperatura, estás básicamente cancelando el servicio de ecosistema que te estaba proveyendo el césped. Si estás podando ese césped todo el tiempo, estás negando también, digamos, el concepto de secuestro de carbono, ¿no? Entonces, si se le ponen demasiados insumos al césped, estás contrabalanceando, digamos, los servicios que puede dar. Para darlo de una manera más simple, esto es lo que estás haciendo, ¿no? O sea, los beneficios desaparecen porque estás tirándole tantos insumos que tiras la balanza en contra. Entonces la filosofía cambió un poco, ¿no? Conforme nos volvimos un montón, conforme vimos que venía cambio climático y comenzamos a pensar un poco más en lo que es sostenibilidad, la idea era, ok, ¿cómo cambiamos este sistema para que los beneficios realmente puedan ser aprovechados, reduciendo la cantidad de insumos que se le pone al césped? Entonces, si vemos cuáles son esos aspectos negativos, parte de esos aspectos negativos pueden ser cambiados a través del mejoramiento genético, tratando de desarrollar variedades que, por ejemplo, se poden menos, que no necesites podar una vez a la semana. En Estados Unidos se hacía eso incluso más de una vez a la semana, para jardines de casa, ¿no? Usar menos poda, eso quiere decir que estás usando menos gasolina para la podadora. Usar, por ejemplo, céspedes que usan menos agua. Esa es otra manera de cortar insumos. Usar céspedes que necesitan menos fertilización. Se han desarrollado ahora más programas en los que se reduce mucho la fertilización. Entonces, en base a eso, pusimos las prioridades de investigación en el programa. La primera es que vamos a trabajar muchísimo más en pastos céspedes tropicales que en céspedes de temperaturas templadas. Y uno de los énfasis más importantes era trabajar en reducción de insumos. Reducción de insumos a través de desarrollar cultivares que tuvieran mayor resistencia a sequía, entonces usan menos agua, cultivares que usen menos nitrógeno, que tengan resistencia a enfermedades. Hacemos un montón de trabajo en identificar genes que estén asociados con enfermedades de césped y tratar de transferir esos genes de resistencia a nuevas poblaciones. Y además, otra función es agresividad. Tratar de seleccionar líneas que sean súper agresivas, porque así pueden balancear mejor los estreses ambientales y además tiene más competitividad contra malezas, ¿no? Un césped que es súper denso, que establece más rápido, va a poder competir mejor contra malezas y últimamente eso quiere decir que vas a usar menos herbicidas, que en Estados Unidos se usan un montón de herbicidas, yo sé que ustedes no, pero en verdad también eso los ayuda para el sistema de manejo que tienen. Tolerancia a estrés abiótico, al frío, porque sí, es cierto que hay calentamiento global, pero parte del calentamiento global es estos inviernos en que hay picos de arriba y abajo, o sea, hay más como que heladas, hay más como que tormentas de nieve, tormentas de hielo, es más inestable el clima en invierno en estas épocas. Entonces, trabajar con resistencias a frío es súper importante para nosotros. Si vemos las especies en las que trabajamos en el programa, de C3 solamente trabajamos en festuca, es la única y es por la que porque tiene la mayor resistencia a sequía y a calor entre las C3. Y además trabajamos en Zoysia, Cenotaprum, Centipede, me olvido la O, y Bermuda grass hacemos más que nada pre-breeding. Últimamente todo lo que hacemos es para desarrollar cultivares nuevos. O sea, el objetivo más importante del programa es desarrollar cultivares. Hacemos bastante mejoramiento convencional, incluyendo pre-breeding, en que buscamos, evaluamos líneas para resistencia a características de interés. Y además trabajamos bastante en genómica, tratando de encontrar genes de resistencia, desarrollando sistemas de marcadores moleculares.
Además, como trabajamos en un cultivo que no se come, algo que algunos de ustedes no pueden apreciar, pero cuando trabajamos en un cultivo que no se come, puedes hacer un montón de cosas así interesantes y locas, como por ejemplo tratar de desarrollar mutaciones somáticas a través del cultivo de tejidos. Jugamos con cambiar el número de cromosomas para ver qué tipo de variación morfológica interesante podemos encontrar en mutantes, digamos, que tengan diferentes números de cromosomas. Trabajamos sobre todo en Stenotaprum, trabajamos bastante con hacer cruces entre diferentes niveles de ploidía para desarrollar líneas de interés. Y además, últimamente, estamos trabajando también en fenómica, usando drones para evaluar diferentes características de interés. Si vemos un poco las especies en las que trabajamos, cuáles son los, digamos, los pros y los contras de estas especies, Festuca en Estados Unidos es una de las reinas de la C3. No porque sea la más bonita, porque probablemente Kentucky Bluegrass y Lolium le ganan, pero como mencioné anteriormente, tienen la mejor resistencia a sequía. Entonces es probablemente una de las especies C3 que se va a mantener sin importar qué, incluso en el norte del país. Tiene alta calidad comparada con la C4. Se crece por semilla, entonces es más barata, ¿no? Las otras son vegetativas. Tiene buena tolerancia a la sombra y tiene la más alta tolerancia a calor y sequía entre las C3. Las contras, a pesar de que es la más tolerante entre la C3 a sequía y calor, una vez más, ¿no? El mismo tema que sigo repitiendo, de calentamiento global, o sea, va a necesitar incluso más tolerancia a estos estreses. Y la otra es enfermedades, ¿no? En verano, cuando está estresada por calor, sobre todo en ambientes de mucha humedad, como tienen ustedes acá también un poco, puede tener mucha incidencia de enfermedades fúngicas, que baja un montón la calidad del césped con eso. Entonces es común ver estas zonas marrones, que no solo es sequía, sino también es enfermedades, ¿no? Y lo peor de todo es que cuando la gente lo ve marrón, le echa más agua, y le echa agua durante el día, y eso quiere decir que son más horas en que el césped está mojado, y eso quiere decir que las enfermedades, los hongos están así en fiesta, y sigue el ciclo de cada vez se pone más marrón y la gente le sigue echando más agua, pero no es que está seca, está enferma. Es muy gracioso lo de los ¿cómo le llaman ustedes a eso? ¿Irrigadores? No. Los aspersores. Aspersores, gracias. La bermuda, la reina de los céspedes atléticos. ¿Por qué la bermuda es la reina de los céspedes atléticos? Vamos a cambiar, vamos a hacer preguntas para que se despierten. ¿Por qué? Es muy agresiva, se recupera muy bien de daño, ¿no? Entonces, básicamente la bermuda es una hierba mala, una maleza, como le digo yo. No le digan a Yanchi Wu que dije eso. No le digan a los breeders de bermuda que he dicho eso. Tiene muy alta calidad entre las C4, ¿no? La densidad de la bermuda es muy buena, genera un césped que es básicamente una alfombra con cobertura perfecta. Tiene muy buena tolerancia al uso, al pisoteo, ¿no? Entonces para campos de fútbol americano, béisbol, todo eso, o sea, todo lo que tenga mucho uso, la bermuda es la mejor. Y la bermuda tiene la mejor tolerancia a sequía entre la C4. Es lo más resistente a sequía que hay. O sea, la bermuda la puedes dejar de regar por días y días y días y se sigue manteniendo perfectamente bien. Lo malo de la bermuda, no nada es perfecto, es que tiene muy mala tolerancia a sombra. Por lo mismo que es una especie súper agresiva, ¿no? O sea, es el otro lado de la moneda, como quien dice. Es muy buena porque tiene muy buena resistencia a pisoteo. ¿Por qué tiene muy buena resistencia a pisoteo? Porque es súper agresiva. Y algo que es súper agresivo necesita mucha luz para crecer, ¿no? Entonces, es pésima en sombra, ¿no? O sea, uno dice, ¿cuál es la mejor manera de matar bermuda? Siembra un árbol. Alrededor va a quedar completamente pelado. El otro talón de Aquiles, digamos, de la bermuda es que no tiene muy buena resistencia a frío. Ustedes en España no se tienen que preocupar de eso, pero yo que estoy en la zona de transición sí, ¿no? O sea, si hay una helada muy fuerte, tienes mucho daño por frío en Bermuda. Y además tiene varias plagas y enfermedades, ¿no? O sea, como todo césped tiene insectos y hongos que lo afectan. Si vemos la zoilla, esta es una especie que yo sé que en España no está completamente en uso o no ha maximizado potencial todavía. En Estados Unidos es una especie que sigue en crecimiento, ¿no? En los 90s estaba como que todavía la gente no estaba muy segura de hacia dónde iba,
pero definitivamente es una especie que tiene muchísimo potencial. Como yo le decía a Joseph, esta es una especie que no es la mejor en ninguna característica, pero es la segunda mejor en todas las características. Entonces es como que si te tuvieses que ir a una isla desierta y ¿qué te llevas? ¿Para qué te vas a llevar si... Bueno, yo soy breeder de césped, entonces déjenme usar esa analogía. Si solamente tuvieses que vivir con un césped por el resto de tu vida, o si te fueses a, no sé, a la luna y no sabes qué característica, qué clima vas a tener, esta es la que te llevas. Es la segunda mejor en resistencia a sequía, estamos hablando entre C4s, ¿no? Tiene la mejor resistencia a frío de las C4s, tiene menos incidencia de enfermedades que Bermuda, por ejemplo, tiene muy buena densidad, entonces puede competir contra malezas muy bien. Resistencia a sombra no es la mejor, esa es Stenotaprum, pero es la segunda mejor, ¿no? Entonces, si lo miras a través de todas las características, esta probablemente es la especie más estable. La otra ventaja de las soillas es que, sigo pronunciando mal, es que mientras que en Bermuda estamos hablando básicamente de una especie de dos, este es un complejo de especies. Entonces, tienen mucha más diversidad genética para todas las características que se puedan imaginar. O sea, todas las características de morfología. Tienes entre entradas que tienen textura de hoja gruesa, que se puede parecer más a una festuca, por ejemplo, hasta entradas que son súper finas, que incluso se pueden usar para greens de golf. Y toda esa diversidad está dentro de este mismo complejo de especies. Y lo mismo para frío, ¿no? O sea, las de textura gruesa tienen mucha mejor resistencia a frío que las de textura fina. Las de textura fina tienen mucha mejor resistencia a sombra que las de textura gruesa. Entonces tienes un montón de opciones de diversidad genética para diferentes características. Lo malo, digamos, el talón de Aquiles de las soillas es, hay algunas enfermedades fúngicas que las afectan, por ejemplo, Rhizoctonia es una de ellas, probablemente la más importante en soya es Rhizoctonia. Y si las vamos a mover más hacia el norte del país, en Estados Unidos, podrían tener más resistencia a frío. Stenotaprum, que ustedes es común aquí, bueno, hasta cierto punto común aquí. Los pros, tolerancia a sombra. Es la mejor para tolerancia a sombra entre las C4s, ¿no? Incluso puede competir con una C3 en resistencia a sombra. Para la textura que tiene, porque es más gruesa, ¿no? Es bastante diferente a una Bermuda, a una soya, es competitiva contra malezas, tolera diferentes tipos de suelo, es bastante variable en el tipo de suelo en el que se puede crecer, y en general usa menos insumos que una Bermuda, por ejemplo, ¿no? Y definitivamente mucho menos insumos que una C3. Los contras, textura, en Estados Unidos a alguna gente no les gusta el Stenotaprum porque preferirían que fuese más delgadita, como la Bermuda o la soya. Definitivamente necesita más tolerancia helada en Estados Unidos, en España me parece que están perfectamente bien con el clima que tienen. Y de ahí tiene susceptibilidad a algunas plagas y enfermedades, como toda planta. Y la última, que ustedes no la conocen tan bien, es el centípede, Rhomoclea ophiuroides. Esta especie en Estados Unidos se le conoce como el césped del hombre ocioso. ¿Por qué creen que se le conoce así? Porque al centipede no hay que hacerle nada, básicamente. Detesta que la fertilicen. O sea, lo peor que le puedes hacer al centípede es fertilizarlo normalmente. Entonces, usa mucho mejor nitrógeno que una Bermuda o una soya. Mucho menos. La otra cosa es que no necesita poda. A un centípede lo puedes podar una vez al mes y todavía te funciona. Pero claro, obviamente la calidad de césped de un centípede, o sea, porque no hay que podarlo y no hay que fertilizarlo, la calidad de césped es más baja. Además, como es el césped del hombre ocioso, el césped del hombre pobre, lazy man o poor man's grass, se le conoce así, es un césped que es más barato. Entonces, como no hay mucho dinero en centípedes, se le ha hecho mucho menos mejoramiento. Entonces, hay solamente 4 variedades en el mercado, ¿no? Es súper limitado lo que hay de centípede en el mercado. Pero este es uno de los céspedes del futuro, como quien dice, en que usa muy pocos insumos, ¿no? Usa poca agua, muy poco fertilizante, poca poda, tiene muy poca incidencia de enfermedades. Esa es la otra cosa que es importante, que es interesante del centípede, que no solo no le gusta a la gente, sino que no le gusta a los insectos tampoco y a los hongos tampoco. No le gusta a nadie.
No, tiene un nicho súper importante, ¿no? O sea, la mayoría de gente que va a tener un jardín, la mayoría de personas que tienen un jardín, que quiere que el jardín se vea lindo y precioso, esta no es la especie. Pero digamos, en Carolina del Norte se usa mucho en carreteras, ¿no? En que, como dicen mis amigos del Departamento de Transporte, a 80 kilómetros por hora, nadie le ve la calidad al césped. Lo único que ves es que es verde, ¿no? O sea, mientras esté un poco verde, estamos bien. Entonces, este es un césped perfecto para poco insumos, ¿no? Incluyendo poda. Entonces, para carreteras funciona muy bien. Como siempre hemos estado manejando por ahí, yo veía la pista del tranvía en España, que está completamente seca, marrón. Este sería un buen césped para eso, por ejemplo, ¿no? Cuando tienes cobertura, no hay erosión, digamos. Ahora, ustedes acá están medianamente, digamos, la pista también bastante plana, pero sí tienen colinas y cerros, ¿no? En que para el departamento de transporte nuestro, la erosión es un problema serio. Entonces, ellos quieren tener cobertura para no perder suelo, ¿no? Para no tener escorrentía. Entonces, este es el césped perfecto porque no le hacen absolutamente nada, o sea, jamás lo fertilizan, necesita poquitísima poda y no tiene una calidad de césped muy alta, ¿no? O sea, la densidad no es muy buena, pero para un área de poco interés, como sería una carretera, como sería de repente detrás de un supermercado, no, o sea, zonas en las que no necesitas mucha belleza, este es un césped perfecto. Si vemos las diferentes especies de césped, y solamente he mencionado algunas, pero hay otras que serían importantes a futuro, Bahia Grass, por ejemplo, que es Paspalum, ayúdame Joseph, Bahia Grass es Paspalum Paspalum notatum. notatum. Está el Carpet Grass, que es Axonopus. Aquí no se utiliza, está el carpet grass, es Axonopus, sí, o hierba brasileña. Ok. O sea, hay especies que se ven en Estados Unidos un poco como a futuro, ¿no? Que se les ha hecho muy poco mejoramiento. La calidad de césped que tienen es muy poca, no, es baja, digamos, pero que a futuro pueden ser especies muy importantes porque usan muy pocos insumos, ¿no? En realidad, o sea, si pensamos en estas especies, Bermuda, Zoysia, Festuca, Poa, todas estas especies de césped, o sea, tienen décadas en mejoramiento, ¿no? Y el punto es que estas décadas de mejoramiento ha sido hecho exclusivamente para belleza, ¿no? El énfasis ha sido calidad de turf. Entonces, en jalar esos alelos a que la planta se vea perfecta y más densa y todo lo demás, hemos bajado la resistencia a estreses ambientales. Entonces, tal vez con estas nuevas especies a las que no se les ha hecho nada, Centípede bien siendo una de ellas, o las que se les ha hecho muy poco, va a ser, ok, empecemos otra vez, ¿no? Hagamos mejoramiento de cero, pero mantengamos los bajos insumos como parte de la ecuación, ¿no? O sea, se ha cambiado un poco la mentalidad en que ya no estamos mejorando para que sea perfecto, sino que hay un balance entre, ok, tal vez la calidad va a ser un poco menor, pero estás generando un nuevo césped que es más amigable con el ambiente. ¿Puedo interrumpir? Por favor, por favor. En este cambio de mentalidad se ha descartado Penicetum. ¿Qué pasa con Penicetum? Ah, esa es una buena pregunta. El kikuyo, en Estados Unidos el kikuyo tiene un problema muy grande. Y es que está en la lista de malezas nocivas. También en España, en algunas comunidades, ¿eh? O sea, aquí en Cataluña, por ejemplo, está prohibido, forma de semilla, en Baleares también, en Canarias también. Claro. ¿Es así, no, Luis? Sí, pasa que se sigue cultivando y bueno, quizá... Es un césped muy interesante, con características muy interesantes. Sobre todo que o sea, tiene buena densidad. Para hacer una maleza, es como que no estás empezando de cero, porque ya tiene una cierta calidad de césped, diría yo. O sea, es densa, tiene un color súper oscuro, tiene muy buena resistencia a sequía. El problema es que, o sea, como mejoradora en Estados Unidos yo no la puedo tocar, porque ni siquiera la puedo meter al país. Necesito un permiso especial para trabajar con ella. Y ya vivimos con suficiente burocracia como para vivir con eso. Hay bastante donde escoger. Exacto, exacto. Pero esto es porque es muy, entiendo, muy agresivo y sí.
Es súper agresiva, sí. O sea, es una maleza, es súper agresiva. Y me parece que es muy prolífica también. Entonces, o sea, que se comience a propagar Por ej- sí, por ejemplo, si vas a Canarias, Canarias pues está invadido por kikuyu. Y en los hoteles te sube por las ventanas. Y entonces, bueno, digamos, se ha adaptado, tanto de que los campos de golf están dominados o hay mucha invasión, que no pasa en Baleares. Entonces llega un momento en que, bueno, pues las autoridades deciden de que las ventajas ya son menores que los inconvenientes, porque si no acabaría arrasando. Entonces, este es un problema, pero también, como dice Luis, es una especie adaptada. En muchos sitios, digamos, intentas matarla y no se consigue. O sea que el kikuyu es una especie también quizás trabajable en un clima mediterráneo, ¿eh? Aquí se da muy bien y en nuestro campo de ensayos, como comentario, es la única que en invierno está perfectamente verde, Sí. junto con algún Stenotafrum, junto con alguna... Pero el kikuyu es la que realmente aguanta, como C4, la que aguanta mejor el color en invierno. Entonces eso también es una ventaja, ¿vale? Pero bueno, Claro. no sé si aquí podría tener espacio o no, ya esto ya es otra cosa. Sí. lo En que- Estados Unidos, en California, hay un programa que trabaja con kikuyu. Pero o sea, tienen permisos especiales para poder trabajar con esa especie. No es fácil y es el único programa que trabaja con ella. Entonces, digamos, si vemos cuál es la característica más importante de estas especies, y definitivamente podemos añadir más a esta gráfica, ¿no? En San Agustín, por ejemplo, es la tolerancia a la sombra, es la mejor entre las C4. La soya es, yo diría, adaptabilidad, ¿no? Es la que mejor te funciona, o sea, si tienes un ambiente, en diferentes ambientes, es la que al final te va a funcionar mejor, ¿no? No va a ser la mejor en cada uno de los ambientes, pero si le sacas el promedio, es probablemente la mejor. En Fescue, obviamente, como S3 no tiene dormancia en invierno, para nosotros en Carolina del Norte, la Bermuda número 1 sería tolerancia a sequía, podrías aumentar ahí también tolerancia a pisoteo. El Centipede, bajo mantenimiento. Pero ahora, cada una de ellas también tiene un talón de Aquiles, ¿no? O sea, no hay una especie perfecta, básicamente. San Agustín tiene poca resistencia helada, para ustedes no es problema, para nosotros sí. Centipede, la calidad no es muy alta, es un césped que tiene baja densidad. Para Bermuda, para nosotros el problema es helada, sombra es probablemente el número 1. Podría borrar eso, tacharle, ponerle sombra encima. Para Fescue, calor y sequía. Para soya, algunos patógenos son importantes, ¿no? Entonces, al final, no hay un césped que te funcione perfecto o que sea el mejor, ¿no? O sea, ¿cuál césped gana? La respuesta de cuál césped gana es en qué ambiente lo vas a crecer. Y respecto al potencial genético, ¿En qué sentido? en el sentido de, por invirtiendo en research, en investigación, consigas mejores resultados. O sea, Todas tienen potencial genético. La única, diría yo, el centípedo es probablemente la que tiene el potencial genético más bajo en Estados Unidos porque la base de germoplasma no es diversa. En Asia, no, si te vas a China, si te vas no sé si en Japón también, pero en China definitivamente, tienen una colección de centípedos mucho más variada. Entonces, ellos probablemente podrían trabajar más. En Estados Unidos hay muy poca variación morfológica, entonces es difícil, se le pueden mejorar otras cosas, resistencia a sequía, resistencia helada, se puede hacer selección, pero la variación morfológica es muy poca. Entonces se hace avances, pero así de 0.3. No hay cosa peor que evaluar parcelas de centipede, odio. Yo no lo hago, mando a alguien que lo haga. Porque básicamente eso, o sea, si lo estás evaluando en una escala del 1 al 9 y estás pasando por o sea, viendo parcelas de centípede, es 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 4, 4, 6, 4, 5, 5. O sea, no cambia. Mientras que estás hablando parcelas de soya, por ejemplo, de Bermuda, es 2, 3, 4, 7, 8, 5. O sea, hay mucha más variabilidad. Centípedo es una especie que está un poquito estancada. Y bueno, igual podríamos aumentar en esta gráfica y en la gráfica anterior especies como Bahia grass, Kikuyu grass, no, o sea, otras especies de poco insumo. Porque, perdón, una pregunta. Ayer, volviendo estuvimos en el sur de Barcelona, en el Alto del Ebro, en Tarragona, y volviendo, pues, entrando en Barcelona, vimos el tranvía. Allí no hay nada. Entonces, ¿tienes alguna solución para el tranvía de Barcelona en condiciones de no agua, de todo esto y de lo que has insinuado? ¿Qué dirías así
sin precisar. Sin precisar mucho, yo diría que centípede, Bahia grass, o sea, estas especies que son, o incluso kikuyu. O sea, dado que ustedes sí pueden trabajar con kikuyu, han probado kikuyu en esta zona, porque kikuyu tiene muy buena resistencia a sequía. Quizás, no creo que se haya probado, pero podría ser. Pero en sequía, ¿no aguanta más el Paspalum notatum que el kikuyu o parecido? El problema aquí es la falta de agua. Aquí caen 500 litros o 400 mal caídos, o sea, El Bahia grass tiene muy buena resistencia a sequía. es el número 1, Es ¿no? el número 1 entre las C4. Este que se pone en las autopistas americanas Sí, del sur, sí. esto es Bahía Gras, ¿no? Eso es Bahia grass, sí. Bueno, podría ser Y uno. ahí como el tranvía le pasa encima, porque uno de los problemas con Bahia, que el Departamento de Transportes no le gusta, es que Bahia tiene las inflorescencias que son súper altas y que son como una B y que son negritas las semillas, ¿verdad? Entonces, según ellos que no es estético, el consumidor se queja. El consumidor es un poco pesadito, digamos, ¿no? El consumidor se queja que no se ve bien, que tiene las florecitas negras arriba y que no sé qué. Porque aquí que Entonces lo tenemos podan. buenos gente del mundo del deporte y tal y del golf, el Bahía Gras es el que más os cuesta de matar, ¿no? En los céspedes, o sea que no hay manera, ni con glifosato, entonces, ni con no riego, ni con nada. Entonces, Es una especie súper resistente, persistente. Y encima, si el tranvía le pasa encima, pues como que lo poda, ¿no? Pero O sea, ahí no vas a tener inflorescencias. la pregunta, ¿sería capaz de formar una cubierta, no digo muy bonita, pero que se Sí, viera uniforme? sí. O sea, por ejemplo, no sé si hay alguien del Inter de Barcelona, pero para el Tranvía de Barcelona, que es un sitio de muy poco mantenimiento, porque de riego no hay, y luego pues no se puede podar, como tú dices, no se puede segar. O sea, como especies podríamos decir Paspalum notatum, sería una especie para trabajar. Otra podría ser el centípede Sí, kikuyu. kikuyu también, Carpet grass. carpet grass axonopus, la hierba brasileña, estas Sí. 4 serían, ¿eh? Claro, eso es lo que... O sea, en Estados Unidos se considera un poco la diferencia entre lo que es turf, ¿no? O sea, césped para jardines, para canchas. Y aparte está lo que se considera low input turf, ¿no? O sea, césped de bajo insumo, que obviamente la calidad va a ser muy baja, pero que lo que quieres es simplemente una cobertura que te agarre el piso, que no te erosione, que esté algo verde para que te baje la temperatura, o sea, todo lo que vimos en la gráfica esa, que te baje la temperatura, que te secuestre carbono, todas esas cosas. Pero obviamente no va a ser un césped bonito, o sea, no es el jardín de tu casa, no, simplemente lo que quieres es una cobertura. Entonces, ese tipo de especies, Bahia, por ejemplo, en Bahia ha habido un poco de mejoramiento. La Universidad de Florida trabaja en Bahia. Entonces, Pensacola, por ejemplo, es un Muy antiguo, esto es cultivar muy antiguo. Y Kevin Kenworthy, que es el breeder ahí, ha desarrollado cultivares mejorados, que ya tienen mejor densidad, ¿no? O sea, todavía no es, o sea, no lo vas a comparar con una bermuda o con un fescue, pero ya tiene mejor densidad. Porque aquí, yo creo que en los últimos años, los que estamos escuchando, esta tendencia aquí también se ha acentuado. O sea, la gente no quiere un césped bonito para un jardín privado, quiere un césped que tenga mantenimiento cero. Eso, que no haga falta regarlo. Aquí el agua es muy cara, hay poca, hay restricciones, hay enfermedades, entonces, incluso que el césped de invierno esté amarillo, no es un problema. Claro. Algún mes. Eso es algo que ha cambiado. Por ejemplo, o sea, yo cuando empecé el programa de mejoramiento en el 2009, es gracioso porque yo tomé la decisión de trabajar con C4, ¿no? Y uno de los profesores antiguos, mayores, un día viene, me pone la mano en la mano y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y yo, ¿qué quiere decir? ¿Qué haces trabajando con esas especies? Esas especies no son importantes, tú tienes que trabajar en festuca. Y es gracioso porque, o sea, 15 años después, es como que, ¿quién tenía razón? ¿Right? No, o sea, el pensamiento ha cambiado. Y claro, parte del pensamiento hace 15 años o hace 20 años era que el público jamás se iba a acostumbrar a la dormancia. Esa era, o sea, lo que todo el mundo te decía era, no, los C4 no tienen futuro porque la gente no se va a acostumbrar a la dormancia. Y en realidad, si te pones a pensar, o sea, la dormancia para mí es un plus, porque es como que tienes vacaciones de tu césped. Pero es en serio. O sea, es gracioso porque el año pasado, ¿cómo se llama? Anécdota personal. El año pasado, mi marido se rompió el tendón de Aquiles y entonces yo me convertí de pasadita también en el jardinero. Aparte de ser la cocinera, también era el jardinero, ¿no? Y entonces estaba yo podando mi césped todo el verano. Y, o sea, más o menos que para julio yo era, bueno, ¿y esta cosa cuándo se duerme? No, estoy exagerando. Pero, o sea, de verdad hay un punto en que dices, ok, break, yay, entré en dormancia y no tengo que hacer nada hasta el próximo año, ¿no? Y si te pones a pensar, o sea,
O sea, yo sé que no es mucha gasolina, pero es, o sea, la polución que te ahorras no teniendo que podar, el fertilizante que te ahorras, el agua que te ahorras, con que el césped se vaya a dormancia de, digamos, noviembre hasta marzo. O sea, eso es un impacto ambiental brutal en el que no pensamos mucho. Al menos en Estados Unidos eso no se piensa, ¿no? O sea, son 5 o 6 meses, digamos 5 meses al año en que el impacto ambiental de ese césped es cero. No le estás metiendo nada. ¿Y porque te molesta que se vea marrón? O sea, si te molesta que se vea marrón, pues échale pintura, no, no sé, agarra tu spray y péntalo. Que venden eso, ¿eh? O sea, en Estados Unidos ese es otro mercado, ¿no? Y en verdad, o sea, se veía, o sea, al principio de los 2000 se veía como, no, jamás se van a acostumbrar. Y en realidad, o sea, el chip del calentamiento global y que la sostenibilidad y a veces uno se burla de que, oh, Dios mío, o sea, ya suficiente con la sostenibilidad. Pero nos ha cambiado el chip hasta cierto punto. Y ahora, o sea, yo compré mi casa en el 2000, ¿cuándo ha sido? Hace 18 años, una cosa así. Cuando la zona en la que vivo yo está fuera, es abajo de la ciudad, es a media hora del centro de la ciudad, y era una zona que estaba en expansión cuando yo compré mi casa. Y si tú te ibas a visitar otros barrios, era todo festuca. Festuca era la reina, todo el mundo tenía festuca. Y ahora, o sea, 18 años después, 15 años después, 18 años después, si te vas a nuevos barrios que se están construyendo, la mitad del césped es bermuda y la otra mitad es soya. Festuca ya no hay. El que tiene festuca es porque es una casa antigua y que nunca decidió cambiarlo. Y hay gente que lo está cambiando. Una pregunta, ¿qué tipo de, o sea, a mí personalmente no me molesta la bermuda amarilla, pero sí que molesta las plantas adventicias que te van saliendo entre medio de la bermuda amarilla, pues se ven las malas hierbas, ¿no? Y eso sí que se ve mucho, porque destaca mucho. Si tú tienes un dry grass, no lo ves o no te das cuenta de esta contaminación que tienes en tu césped, porque es el mismo color. Es un tema cromático simplemente, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tipo de gestión crees que hay que hacer para evitar estas malas hierbas? Yo me imagino que la siega ayudará también a controlarlo. Sí, la siega también ayuda a controlar y también depende un poco de qué especie tienes, ¿no? O sea, por ejemplo, la soya funciona mejor en ese punto. Algunas de las variedades de soya, obviamente no todas, tienen muy buena densidad y compiten muy bien con las malezas. Y esa es una diferencia drástica que se ve, que le ves mucha menos maleza. Entonces, cuando se pone marrón, no hay esa disrupción óptica porque las malezas no tienes tantas malezas. O sea, hay unas cuantas por ahí que fastidian menos, ¿no? Entonces, ese es un punto también en qué especie estás usando. Yo creo que esta pregunta es muy buena porque si vamos, un campo deportivo es una cosa. Ahí es todo intensivo, tiene que estar verde, con lo que tengamos. Pero si vamos a un césped el caso que propone él, vamos a poner una de estas C4. Entra en dormancia y no le echamos nada. Entonces, ¿cómo evitamos que en invierno salgan estas malas hierbas? Si no queremos poner un herbicida, que tampoco lo tenemos quizás ya, o no lo tendremos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, vamos a opciones como Zoysia, que tiene más densidad, pero que también tiene más mantenimiento, o estas otras cosas que tú propones, como el centipede, la hierba brasileña o el Paspalum notatum, no sé, pensando para el futuro. Pensando para el futuro, o sea, por ejemplo, esa es otra de las ventajas de la soya, que era algo que hablábamos ayer. La soya tiene mucho más rango en la altura de poda. O sea, una bermuda tú la tienes que mantener a cierta altura y la tienes que podar con cierta frecuencia. Una soya la puedes dejar más alta y cuando la dejas más alta te compite mejor contra las malas hierbas, ¿no? O sea, por una cuestión de sombra y todo lo demás. Entonces, en ese sentido yo diría que también la soya es mejor, ¿no? En competencia contra las malas hierbas. Y eso es parte hay una foto por ahí, del trabajo que estamos haciendo con el Departamento de Transporte, el por qué están interesados en usar soya, que se considera un césped de jardín. O sea, cuando yo voy en Estados Unidos y le digo a la gente que tengo un proyecto de soya con el Departamento de Transporte, pues se ríen, ¿no? O sea, ¿qué? Porque se considera un césped muy lindo de jardín. Entonces, ¿qué hace el Departamento de Transporte viendo eso para carretera? Y es un punto de competitividad contra malas hierbas, contra malezas. Porque lo que ellos quieren es no tener que podar. Funciona.
Si avanzo esto. Bueno, ¿sabes qué? Me voy a saltar todo esto porque creo que ya estamos súper sobre la hora. No, tienes... ¿Estamos bien? Son las 12, tienes media hora más, tranquilamente, y luego media hora de preguntas. Ok. Si vemos la parte de mejoramiento de césped, ¿cómo es el proceso de mejoramiento de césped? O sea, todo empieza con una cruza, ¿no? Haciendo cruzas entre padres y obviamente para llegar a esa cruza hay un proceso de pre-mejoramiento en que estás evaluando diferentes materiales para ver cuáles son los mejores para las características de interés y poder cruzarlos. Entonces, en una primera evaluación, en Estados Unidos se llama nursery. ¿Cómo se dice eso en español? Un vivero, ¿Se dice vivero? Bueno, una nursery sería un vivero, una parcela de plantas madre o un semillero. ¿Semillero? Semillero, ¿Semillero quizás. se llama? Ok, semillero. Siempre he buscado cuál es la definición de nursery. Me vuelve loca eso, porque me han dicho no, ¿qué fue lo que me dijiste primero? Vivero. Vivero. Para mí en Perú un vivero es otra cosa. O sea, un vivero es un nursery comercial, o sea, al que vas a comprar plantas. Entonces, o sea, en mi mentalidad peruana no me entra en la cabeza que un nursery pueda ser un vivero. Semillero, ok. En una evaluación, o sea, en un semillero, digamos, de una cruza se pueden... Obviamente son diferentes padres, ¿no? O sea, no es simplemente una cruza que se hace, sino que podemos tener un programa de cruzamiento en que de repente estamos cruzando 12 padres diferentes. A veces puede ser 12 padres en que los cruzas todos contra todos. A veces puede ser que de repente tienes cuatro que son para resistencia a frío y tienes 4 que son resistencia a enfermedad. O sea, depende mucho qué año sea, varía de un año al otro. Y el número de nuevos híbridos que sacamos varía también mucho de un año al otro. Podemos tener semilleros tan pequeños como de repente 300 plantas y eso es todo. Y hemos tenido semilleros que pueden incluir 5.000 plantas. O sea, depende mucho cuáles son los padres que estamos usando para cruzas, cuál es el objetivo específico de ese programa de cruzamiento. Esas evaluaciones iniciales generalmente es una evaluación, digamos, rápida en el sentido de cuántas medidas se le están tomando a esas plantas, ¿no? Para calidad de turf es una evaluación muy rápida de, ok, o sea, como estás evaluando 2.000 plantas diferentes, la idea es que si las vas a estar mirando cada una y midiéndoles las hojas, pues te pasas una vida entera haciendo eso, ¿no? Entonces tiene que ser una evaluación muy rápida de, ok, está bonita, está horrible, me la quedo, está preciosa, o sea, generalmente las rankeamos, o sea, del 1 al 4, en que 4 es me quiero casar contigo, más o menos, 3 es estás chula, ¿no? 2 es no creo y 1 es no, jamás, nunca en la vida, ¿no? Es así de simple la evaluación. Y obviamente, bueno, también se evalúa resistencia a sequía, les cortamos el agua y las medimos para resistencia a sequía, una vez más es del 1 al 4, o sea, son medidas muy, muy simples, muy rápidas por el número de plantas con el que se está trabajando. De estos semilleros pasamos a la siguiente etapa, que es lo que le llamamos ensayos avanzados. En este punto trabajamos con parcelas replicadas, ¿no? O sea, hay 3 copias de cada genotipo en el ensayo. Y a esta altura se toman más medidas, ¿no? O sea, cuando estamos evaluando calidad de turf, los evalúas en una escala del 1 al 9, se evalúa cuál es la calidad, digamos, cómo se ve en general, pero además se toman medidas en textura de hoja, en que es del 1 al 9, en el que el 9 es una hoja súper fina, preciosa. Se evalúa color genético, en que 9 es un pasto súper oscuro, lindo, precioso, y el 1 es un pasto marrón horrible. Uniformidad, o sea, qué tan uniforme se ve la parcela, y densidad es cuántas hojas tienes o sea, no las cuentas, simplemente es qué tan densa se ve tu parcela, ¿no? O sea, todo se evalúa del 1 al 9. Entonces, en realidad, mientras que en un semillero simplemente estás haciendo una evaluación del 1 al 4 en se ve bien o no, en un ensayo avanzado estás tomando 5 medidas diferentes y cada uno de esos en una escala del 1 al 9, ¿no? O sea, es mucho más detallado. Y bueno, aparte de eso, se les toma estrés ambiental, los evalúas para resistencia a frío, cómo regresan del invierno, o sea, qué tan rápido recuperan color en primavera, qué tan rápido pierden color en otoño, o sea, color de otoño, color de primavera. Se les corta el agua para medir resistencia a sequía. Se evalúa también qué tan rápido se establecen para ver qué tan agresivas son.
Y parte del detalle en esto es que los céspedes son perennes. Entonces, un año de evaluación no es nada, ¿no? El primer año te emocionas y después te das cuenta que no, que la línea que era tu favorita pues se murió, se la comió un insecto. Es así, rompe el corazón las evaluaciones de largo plazo. Entonces, nuestro ciclo de evaluación son 3 años. No, recién al final de 3 años, y en realidad podrías ir a un cuarto año, tenemos una buena idea de cuál es la performance de esa línea en diferentes ambientes. De ahí avanzamos a lo que llamamos ensayos en granja. Tenemos colaboración con agricultores, con teperías, en los que sembramos nuestras mejores líneas y el agricultor, el productor, es el que las mantiene. Entonces, un poco más como que un real world, ¿no? O sea, es el mundo real, digamos, para estas líneas de césped en que se van a mantener bajo condiciones de producción. La otra cosa que nos permite hacer esto es que son más ambientes, ¿no? O sea, podemos establecer una colaboración con una granja que de repente está en las montañas de Carolina del Norte. Entonces va a tener más frío que lo que tendríamos nosotros en la estación experimental. O de repente con una granja que está completamente en la costa. Entonces nos permite evaluar las líneas con otras plagas que no tenemos en la estación experimental, ¿no? O sea, nos da una mucho mejor idea de cuál es la performance real, no solo en el mantenimiento de las líneas, sino además, o sea, exponerlas a diferentes plagas. De ahí avanzan a lo que llamamos expansiones, que son parcelas, en caso de que no se notaba en el dibujo, o sea, el tamaño de la parcela avanza, ¿no? O sea, en estadios avanzados son más grandes, en ensayos en granja son parcelas ya de repente 2 metros por 2 metros, entonces te permite también ver mejor la calidad del turf. Y en lo que llamamos expansiones, estas ya son parcelas de repente de 4 metros por 10 metros, o sea, son parcelas enormes, ¿no? En que nos permiten 2 cosas. La primera es ser cosechadas con una cosechadora comercial. Entonces tienes una idea de cómo va a cortar, levantar, enrollar, o sea, todas esas características de producción que para mí serían imposibles de medir en un programa de mejoramiento. Porque obviamente una cosechadora comercial cuesta $500,000, ¿no? Que yo jamás voy a tener, ¿no? O sea, en el programa de mejoramiento no tenemos acceso a eso, no tenemos una pequeña cortadora de sod que la empujas y se te atora en el suelo, es un desastre. Y la segunda cosa es, estas líneas son vegetativas, ¿no? O sea, la mayoría de céspedes con los que trabajamos son de expansión vegetativa. Entonces, no siendo entrenada en césped, uno de los grandes despertares de mi vida ha sido descubrir qué tanto esfuerzo lleva llegar a expandir estas líneas a un nivel comercial, ¿no? Porque dentro del programa de almacenamiento yo tengo parcelitas de 1 metro por 1 metro y, o sea, te llama un productor y te dice, ok, perfecto, estoy interesado en tu línea, quiero plantar 3 hectáreas. Te demora 2 años llegar de la parcelita de metro por metro a poder crecer 2 hectáreas. Entonces, una de las cosas súper importantes que he aprendido de manera dura, ¿no? A cocachos aprendí, es que tienes que expandir vegetativamente lo máximo posible durante el proceso, cosa que una vez que llegas a estas parcelas, que de repente son 200 metros cuadrados, ya de eso puedes expandir de repente a 10.000 metros cuadrados y de eso puedes expandir a 1 hectárea. O sea, sigue siendo un proceso de 2 años, pero estás en una mejor posición de llegar al mercado comercial y poder llegar a teperías mucho más fácil. La otra cosa es que en cualquier momento dentro de este proceso de selección puedes escoger plantas que sabes que no van a hacer lanzamientos comerciales, pero que tienen características de interés que puedes regresar al programa de CUSAS y meterlas como padres, ¿no? Entonces hay un montón de líneas, la 865 que está afuera, que le decía yo, es una línea que en invernadero es una chula, ¿cómo dicen ustedes? Maja, es así, una línea preciosa, preciosa, preciosa. Y se la podías extender en una maceta en el patio de tu casa, pues es el stenotaprum más bonito del mundo. El problema es que no tiene mucho vigor cuando la llevas a campo. Al menos en Carolina del Norte, que tenemos inviernos fríos, no funciona en campo. Entonces, claro, yo sé que jamás la voy a lanzar comercialmente como un cultivar, pero puedo usarla para cruces, para transferir esos genes de morfología de planta, ¿no? De que es una planta muy bonita, para desarrollar híbridos nuevos. Entonces, el proceso de selección funciona básicamente como un embudo,
pero son dos embudos en realidad. Un embudo en el que estás viendo el número de líneas que evalúas, ¿no? O sea, empiezas con 2000 líneas de Cenotaprum y al final lo que quieres es encontrar una que es la mejor. Y por otro lado, es un embudo al revés, ¿no? Porque mientras el número de líneas baja, estás aumentando el tamaño de la parcela, el número de características que evalúas en esa parcela, ¿no? O sea, al final estás midiendo producción, resistencia a enfermedades, resistencia a plagas, todo lo que puedas, y además el número de locaciones. Porque mientras más locaciones evalúas, mejor idea tienes de realmente cuál es la performance de esa línea. Y no solo en tu estado, sino incluso a veces en otros países, ¿no? Que es así, la última maravilla en mejoramiento es poder tener acceso a evaluar tus líneas en otros países. Entonces, si vemos el proceso de mejoramiento como un proceso lineal, digamos, en premejoramiento lo hacemos más que nada en invernadero, en cámaras de crecimiento, evaluando genotipos para diferentes estreses. Puede ser resistencia a risoctonia, por ejemplo, resistencia piricularia, resistencia a insectos. También hacemos ese tipo de bioensayos. Después, las cruzas. Me faltó la flecha. No, escoges, o sea, en base al premejoramiento escoges los padres que vas a usar para cruzas, desarrollas nuevos híbridos que van a semilleros, de semilleros seleccionas a ensayos avanzados. Estos dos pasos son hechos en estaciones de investigación, ¿no? Que la universidad tiene una red de estaciones de investigación en todo el estado. De ensayos avanzados seleccionas y vas a ensayos en granja, y de ahí a expansiones, y esto se hace en granjas de tepes. Entonces, si vemos el estado de Carolina del Norte, las estrellas son las estaciones experimentales a las que nosotros usamos como programa de mejoramiento de céspedes. La de en medio es la que más cerca nos queda a la universidad, está solamente a 15 minutos de mi oficina, o sea que es súper fácil, y está camino a mi casa, es más, o sea que es súper fácil pasar por ahí. Es en la que más tiempo paso porque es más cerca. La estrella de en medio es la estación experimental en una zona que es muy cerca a Pinehurst, que es donde tenemos las canchas de golf, es súper famoso en Estados Unidos. Es una estación que, como el nombre indica, Sand Hills, es suelo muy arenoso. Entonces, es el mejor lugar que tenemos para medir sequía, para medir tolerancia a sequía, y además tiene muy buena incidencia de insectos, diferentes plagas de insectos. Y la estrellita de más arriba en la esquina, esa es la estación experimental a más altura, a más elevación en Carolina del Norte. Que no es mucha, porque son solamente 1000 metros sobre el nivel del mar, pero es la estación experimental con más frío en todo el estado. Entonces, esa es mi estación en la que evalúo resistencia a tolerancia a frío. Y, o sea, en todas ellas se evalúa agresividad, resistencia a plagas, calidad de turf, pero Sand Hills es especial porque además tenemos sequía, y la de las montañas es especial porque es el ambiente más frío de las 3 estaciones que usamos. Y además todos los círculos azules son las granjas de tepes con las que trabajamos. Entonces pueden ver que, o sea, realmente expande un montón, ¿no? Los ambientes en los que estamos evaluando. Tienes granjas mucho más costeras, digamos, que las estaciones experimentales en las que trabajamos. Y la otra ventaja es que no pagamos por eso. O sea, es una colaboración con los agricultores que lo hacen por un favor a la universidad. En realidad es increíble trabajar con ellos porque lo hacen por amor a la patria, más o menos. Entonces, es una manera gratis de expandir el área en la que podemos evaluar materiales. Esta es la estación experimental en Sand Hills. Creo que incluso en la foto pueden ver que el suelo, o sea, como se ve súper claro, ¿no es cierto? Es bien arenoso. Este campo de acá abajo es un semillero. Entonces pueden ver que son cientos de plantas, y es simplemente una plantita en medio que lo que queremos ver es cómo establece, ¿no? Qué tan rápido va a crecer y cómo va a afrontar los estreses ambientales. Y de ahí, por ejemplo, ese segundo bloque, yo soy bajita, las parcelas que ven un poco más grandes, o sea, el siguiente tamaño, esos son ensayos avanzados, en que se establecen de esquejes múltiples, pero lo que quieres es formar una buena superficie de turf, al que realmente le puedas medir calidad de césped. Y ahí las parcelas más grandes es una copia, o sea, esto es en estación experimental, pero es una copia de nuestros ensayos en granja. Y hay
Me voy a saltar esto. Esta es nuestra estación cerca de la universidad y pueden ver que tenemos una granja, una carpa de sombra en la que evaluamos también resistencia a sombra. Si vemos cuánto demora cada ciclo, como les decía, como son especies, como son perennes, el ciclo es más largo. Entonces, básicamente, premejoramiento es entre 1 año y 2 años. Cada ciclo de evaluación, la evaluación inicial son 3 años, ensayos avanzados son 3 a 4 años. Los ensayos en granjas son en general entre 2 a 3 años. Y de ahí, para el último paso, que son las expansiones, son más o menos 1 a 2 años. Entonces, en la matemática de todo esto, me voy a hacer vieja haciendo... O ya me hice vieja, creo que es el comentario correcto. O sea, un proceso genético desde que coges un material, vamos a decir, en un jardín abandonado de Georgia hasta que sacas la variedad, ¿qué dirías? Son 12 años. 12 años. Son 12 años. Y eso es asumiendo que hiciste la cruza correcta y encuentras algo que realmente es mejor que los controles que estás usando, ¿no? Porque también existe la posibilidad de que no encuentres nada que sea mejor y tienes que regresar al principio y te quedaste sin nada después de 12 años. ¿No? Es un proceso largo. ¿Biotecnología utilizáis para adelantar esto o de momento no? ¿O cómo? Estamos empezando un nuevo proyecto de selección genómica. En colaboración con otro profesor en la universidad, tenemos un estudiante de doctorado que está empezando a hacer eso. O sea, justo han tomado muestras de los el semillero del 2020 y del 2021. Y la idea, o sea, ya tenemos todos los datos para eso. Entonces, la idea es ver qué líneas se seleccionaron de esos 2 semilleros a ensayos avanzados y cuáles son los genotipos de esas líneas como para desarrollar modelos de selección genómica. Y la idea sería que, o sea, en vez de hacer evaluación inicial, esos 3 años, haces selección genómica. Y entonces irías con las seleccionadas de frente a ensayos avanzados. No, o sea, te salteas los 3 años, en vez de ser 3 años en un semillero, sería simplemente el año que te demora hacer el genotipado y la selección genómica. Entonces te ahorras 2 años. No es que digas, qué maravilla, pero, o sea, de algo ayuda, ¿no? Además, la idea es que si... o sea, uno de los puntos más importantes de eso no es tanto el número de años, sino la infraestructura. Porque, por ejemplo, o sea, en semilleros yo puedo tener 1000 líneas, ¿no? Y de esas 1000 escojo las mejores 60 o 80 líneas en ensayos avanzados. Entonces, si yo me puedo saltar los 2 años de evaluación inicial, ir a ensayos avanzados y en vez de tener 60 líneas, llevarme 25, en vez de tenerlas en parcelas de 3x3 o 4x4, las podría tener en parcelas de 6x6, por decirte. Y mientras más grande la parcela, mejor puedes ver la calidad de turf, de césped. Entonces, te funciona mejor por un punto de resources. Recursos, gracias. Por un punto de ahorrar recursos y de maximizar los recursos que tienes, porque además, o sea, si me voy a 25 líneas en ensayos avanzados y crezco parcelas más grandes, puedo cosechar tepes de esas parcelas y puedo medir fuerza de tepes a ese nivel, que normalmente lo estoy haciendo aquí, porque no tengo la capacidad de hacerlo antes. O sea, no hay manera que pueda cosechar tepes y medirle fuerza cuando estoy trabajando con 60 líneas. Entonces, definitivamente, o sea, no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de maximización de recursos. Si lo ven el número de líneas, la evaluación inicial son 5.000 a 2.000 líneas más o menos, aunque hemos tenido semilleros de 5.000 líneas incluso para Centipede. Ensayos avanzados generalmente son entre 45, 80, 90. Los ensayos en granja reducimos un montón, o sea, ahí te llevas las mejores líneas, son más o menos 10 a 12. Generalmente combinamos las mejores de un par de ensayos avanzados para llevar a ensayos a granja, ¿no? O sea, te estás llevando básicamente las 5 mejores de 2 ensayos avanzados a ensayos en granja. Y ya expansión, estás hablando de 2 líneas, 5 líneas en el peor de los casos. Hablando de mejoramiento de soya, ¿todavía sigo? Sí, sí. Ok.
Les quería dar el ejemplo de uno de los proyectos, no voy a entrar en demasiados detalles, pero sí les quería dar este ejemplo del proyecto que tenemos con el Departamento de Transportes, porque es un proyecto para mí súper interesante de cómo a veces una idea que puede parecer loca resulta súper bien, ¿no? Y bueno, definitivamente tuvimos suerte con este proyecto, pero también funcionó. Hablando de las necesidades del Departamento de Transporte, que les comenté un poco sobre esto, los sistemas de rieles mediales, ¿no? O sea, básicamente los centros de las carreteras, donde está la barra que separa las dos vías de la carretera, más los bordes de una carretera, el Departamento de Transportes mantiene vegetación. En algunos casos mantienen unas flores lindas, preciosas, para que el que maneja se sienta relajado y lindo, pero la mayoría de las veces simplemente quieren una cobertura verde que prevenga la erosión, que prevenga el polvo, que prevenga el glare, o sea, el reflejo de la luz que puede venir de tener simplemente tierra vacía, ¿no? Entonces, tener que controlar vegetación porque además tienes, o sea, las varas estas de metal, las vallas de metal, ¿no? En que tienes vegetación debajo. Entonces, para ellos tener que podar esas áreas es difícil. Son miles de kilómetros de carreteras que mantienen. Dependiendo de la zona en Carolina del Norte, mantienen con diferentes tipos de vegetación. Por ejemplo, Bahia Grass, el Paspalum es uno de los que tienen, Centipede es otra de las que tienen, Festuca, por ejemplo. Perdona, para asociar el clima que tenéis en Carolina del Norte, ¿cómo lo asociarías? En invierno, ¿qué tenéis de temperatura? Para asociarlo al clima que tenemos por aquí, ¿qué tenéis? La temperatura más baja en invierno es probablemente -3 centígrados. Depende de la zona en la que estás. O sea, en realidad, Carolina del Norte lo podrías... es igual que Estados Unidos en el sentido de C4 transición y C3. En las montañas, o sea, tenemos una zona de montañas al oeste, que las temperaturas son más bajas. Entonces, ahí, por ejemplo, puedes estar a -5 en invierno. En verano probablemente estás a 26 a lo mucho. En la costa, ¿no? ¿Cómo se llama? En la costa del Atlántico es más caliente. En invierno estás probablemente a lo mucho en cero, diría yo. O sea, es muy raro que baje -0, es rarísimo. Y en verano ya es más caliente, ¿no? O sea, probablemente estás a 32, 34 grados como máximo. Y el centro del estado es como que la transición de los dos, en que varía un poco, probablemente estás de -3 a 32, una cosa por el estilo. Bueno, se puede asimilar bastante a cómo es aquí, ¿no? Un poco. Somos un poco más fríos que ustedes. Un poco más fríos. Sí, excepto en la costa. ¿Y de lluvia? ¿Qué lluvia tenéis? Ahí me agarras. Probablemente tenemos bastante más lluvia que ustedes, pero no te podría decir exactamente el número. No me acuerdo, de mi cabeza no me acuerdo. Entonces, generalmente ellos podan, ¿no? Y está el riesgo de tener a alguien que tenga que estar podando al costado de la carretera, que es una cuestión de seguridad, ¿no? Pero además a veces es complicado porque tienen las vallas de metal y tienes que estar podando alrededor. Y a veces tienen, dependiendo de la especie que tengan, tienen muchas malezas, ¿no? Y les voy a enseñar un par de fotos para que vean de lo que estoy hablando. Entonces, tienen que preocuparse del control de malezas y la poda de estas áreas. Y, ¿cómo se llama? Estuvieron viendo el uso de soya grass para poder reducir el costo y aumentar la seguridad del mantenimiento de estas áreas. Y uno de los ejemplos que me dieron ellos es, por ejemplo, tienen áreas en las que usan festuca. Una festuca les toma 6 a 7 podas al año mantenerla. O sea, las áreas de carretera que están en festuca le tienen que mantener 6 a 7, las tienen que podar 6 a 7 veces al año. Cada ciclo de poda de todas las áreas que ellos mantienen es $1 millón en budget. Suena loquísimo que puedan podar por $1 millón en la carretera. Ay no, pero así la mantienen. Entonces, la idea de ellos es, si nosotros podemos pasar una soya, el requerimiento de poda de una soya probablemente va a ser 3 veces al año. Entonces estás hablando de que se pueden ahorrar $4 millones, reducir ¿cómo se llama? Su budget de manejo a menos de la mitad, simplemente por cambiar la especie de césped que pueden tener en la carretera. Entonces empezamos escogiendo estas soyas que fueron las más agresivas que encontramos. Y ellos me dijeron de arranque, ¿no? A mí la calidad de césped no me interesa, a velocidad, nadie le mira la calidad de césped, lo único que queremos es algo que se establezca súper agresivamente y que pueda persistir en esas condiciones.
que son no agua, no fertilizante, no poda, no nada, ¿no? Simplemente la idea era, ok, las ponemos, les echamos agua cuando las sembramos y ahí mueren. Después de eso se mantienen exclusivamente solas. Entonces, digamos, estos son datos del 2018, solamente puse un slide de datos, pero son iguales de un año al otro, en que identificamos esta línea 14069, que era la mejor a través de diferentes meses de evaluación en agresividad, que se estableció súper rápido. Vamos a saltear este. Este es un ejemplo de los que les decía del control de malezas, ¿no? Esas son las parcelas cuando recién las sembramos, en 6 de julio de 2018, y de ahí regresamos un mes después a ver las parcelas, y básicamente las parcelas no las podíamos ver porque tenías Johnson Grass, o sea, uno de los weeds que era más alto que yo, más alto que la persona más alta del equipo. Y bueno, las podamos, ¿no? O sea, nosotros dijimos, uy, llegamos, vi eso y dije, Dios mío, se murieron mis parcelas. Pero no, como la soya tiene resistencia a sombra, o sea, es al revés, como que las malezas las ayudaron un poco reteniendo humedad, ¿no? Y les ayudan a mantenerse. Y entonces, un año después, porque ellos no están tan interesados en el tiempo que demora establecimiento, lo que más les interesa es no inputs. Y entonces, es como se veían las parcelas en noviembre del 2019. La diferencia en vegetación, o sea, ¿son perfectas? No. Están amarillas, porque no tienen fertilizante, tienen 0 fertilizante. Y pasas de un sistema en que estás así de malezas a esto, ¿no? Y te demora un año, y si las veías un año después se veían mejor todavía porque seguían estableciendo, ¿no? Entonces ellos lo ven como una cuestión, ok, no me importa que me demore 2 o 3 años que las establezcas, la cosa es que no les quiero hacer nada, y una vez que están establecidas no tengo que echar herbicidas, no tengo que podar, no tengo que hacer nada. A la vez, a la par casi, empezamos un proyecto con la Asociación de Estados Unidos de Golf, en que están interesados en soyas para rafts de golf. La idea es que esas son las áreas que no quieres mantener para nada. Y otra de las ideas es que los breeders generalmente han escogido soyas para calidad, 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 calidad. Y las soyas de calidad generalmente se iguala a textura fina. Entonces la idea era, hay breeders que tienen un montón de soyas de textura de hoja ancha, que las botan a la basura, porque consideran que la calidad es muy baja, pero probablemente esas soyas tienen mejor resistencia a estreses. Entonces evaluamos estas colecciones de soya en 5 sitios diferentes en Estados Unidos. ¿No? Este es un proyecto que fue en colaboración con alguien en la Universidad de Purdue, en Indiana, que es una zona muy fría, entonces podíamos evaluarlas para frío. En Carolina del Norte era calor y húmedo, y también parte del proyecto fue el breeder de la Universidad de Georgia, que es cálido húmedo, pero estaban muy interesados en evaluar soyas para California y Arizona, que son climas muy secos, muy parecidos al de España, ¿no? Entonces nos llevamos las evaluaciones al otro lado del país, trabajando con teperías, y podemos evaluarlas en ambientes completamente diferentes. Y lo interesante es que encontramos esta línea que se mantenía verde incluso en invierno. Que tenía color en la costa oeste, en California y en Arizona, incluso en invierno. Y además tenía la mejor performance. Esto, mientras más verde, mejor la línea. Este es el número de veces que estuvo en el mejor grupo de desempeño a través de las características, de las fechas de evaluación y a través de los 5 estados en los que fueron evaluados. Entonces, en base a eso, metimos esta línea en el Programa Nacional de Evaluación de Céspedes, pero no en el de soya normal, sino en la evaluación de bajos insumos. Y el punto de bajos insumos, que casi no ven esto, es que era muy poca irrigación. Era a través de Estados Unidos, pero evaluaciones de muy poca irrigación, en que simplemente se irrigaba solo para prevenir dormancia. Y esta línea terminó siendo teniendo la mejor performance a través de todas las locaciones. Estos son los datos del 2020, que ven que está arriba, es la mejor, incluso está compitiendo contra Bermuda, contra Buffalo Grass. Perdona, ¿puedes ir atrás? O sea, esto es ensayos oficiales americanos, Sí. lo que se llama la NTEP, que están por todo el país. El sitio es
Concretamente, bueno, aquí pone... Estás en North Carolina, Utah, Texas, o sea, si te vas de regreso al mapa, Sí, esos son todos los sitios de evaluación. pero el nuestro sería el de El de California. California. Que si puedes ir adelante, por favor, sería el de... California no está en el... No está aquí. California no está ahí. ¿Por qué no está ahí? No, California no está ahí. porque- Pero esta línea ha sido evaluada en California en el USGA y además en otro ensayo del Specialty Crops, el que es en colaboración con la gente con todos los breeders del sur. Porque aquí de especies tienes zoysia, tienes bermuda de esqueje, Sí. tienes una mezcla, que esto será de Tolfesquio, ¿no? Supongo, Abitur Feste. Es una mezcla de un montón de cosas diferentes, es una mezcla rarísima el Abiturf. No es este C3. No, este No, 4. es una de estas mezclas de cobertura. Luego Cody, esto es una Bouteloa, es otra especie. Sí, Y luego tienes la ACC 117, es otra bermuda. otra bermuda. Sí. Y estos son los datos del 2020 en que tiene, o sea, está en el grupo superior de performance en el mayor número de locaciones. Y estos son los datos del 2021, en que una vez más es una de las líneas con el mejor performance a través de locaciones. O sea, no es la mejor en todas las locaciones, pero si lo miras a través de locaciones, es una de las mejores. Y esta es lobo, concretamente. Este es lobo. O sea, en base a este estudio, en base a estos estudios, en que básicamente eran de muy pocos insumos, después de esto comenzamos a expandirla y descubrimos que cuando le dabas insumos, tenía muy buena calidad de turf. Y entonces en base a eso la lanzamos como un cultivar comercial en el 2021. Ese es el día que anunciamos, y era el primer cultivar vegetativo de Carolina del Norte de mi programa de mejoramiento después de haber empezado de cero en el 2009. En el 2022 sigue manteniéndose como la mejor línea a través de las diferentes locaciones en las que fue evaluada. Y una vez más, estas son a través de todo el país. Y una de las características principales es que para hacer una soya súper agresiva, porque las soyas son muy lentas, pero esta es muy agresiva, en producción es una soya de 1 año, cuando normalmente se demora 1 año y medio en teperías que puedas establecer un nuevo campo de soya. Esto es en nuestra estación experimental, en que logramos establecerlo básicamente en 3 meses. De esquejes a tenerlo casi completamente establecido. Una pregunta. Dime. Porque le voy dando vueltas a esto de la agresividad, que antes hemos comentado que había una que, digamos, está considerada como invasora, ¿no? Ujú. En este caso, lobo Ujú. es bueno, es agresivo, tal cual, pero podría llegar a convertirse en un problema ecológico en el sentido de que pueda desplazar a especies. A especies. Autóctonas o no cabe. La soya nunca va a tener la competitividad de la bermuda, por ejemplo. No, o sea, la bermuda en ciertos casos se considera invasiva. O sea, es más, por ejemplo, no hay bermuda transgénica, porque dentro de las regulaciones de especies transgénicas, la bermuda se considera como maleza. Entonces, al menos hasta la última regulación que saltaron, la bermuda nunca iba a haber transgénica porque se considera demasiado invasora y no quieres darle otra ventaja de competitividad a una especie que se considera invasora. La soya, o sea, lobo dentro de las soyas es muy agresiva. Pero si la comparas con una bermuda, por ejemplo, o sea, no. Son datos de retención de color, la comparación contra Empire, que es una de las cultivares de hoja ancha en Estados Unidos, que es muy común, digamos. Entonces puedes ver la retención de color en diciembre y cómo regresa en primavera, ¿no? La diferencia contra Empire es súper marcada. La otra es que tiene resistencia al Mintosporium. Esta es una foto que se tomó en Brasil. El control, pueden ver que tiene un montón de manchas y luego está completamente limpia. Y la otra cosa que hicimos fue evaluarla para resistencia a Rhizotonia, en que Diamond, que es un cultivar de soya que se usa en golf, se usó como control, y Meyer, que es usado para resistencia a frío, también se usó como control. Y pueden ver, Lobo es la verde, ¿no? Diamond es la azul y Meyer, o sea, Diamond es la resistente, Meyer es la susceptible, que es la amarilla,
y pueden ver que Lobo en realidad es más cerca a Diamond que a Meyer. No es perfectamente resistente, pero tiene muy buenos niveles de resistencia. ¿Lobo es japónica o cruce entre japónica y Matrela? Lobo es cruce entre... Lobo es un unicornio en realidad. Es cruce de una japónica contra una japónica con Matrela. O sea, en realidad es 3/4 japónica, pero la textura de hoja que tiene, tú creerías que es lo opuesto, que es 3/4 Matrela, porque es fina para ser 3/4 japónica. O sea, sería para jardinería, no para... Es para jardinería, sí, definitivamente. Y lo que tiene es muy buena densidad. En mejoramiento de Stenotaprum, las características más importantes a mejorar son resistencia helada, que es la foto de arriba, resistencia a sequía, y después trabajamos también con plagas. El chinche del sur, que no sé cómo, probablemente ustedes ni siquiera lo tienen, es una de las plagas más importantes que puede destruir jardines enteros. Y de ahí de enfermedades fúngicas, piricularia es una de las más importantes. En todas estas áreas tenemos líneas de investigación y en todas estas áreas tenemos líneas de investigación en genómica específicamente, ¿no? Tratando de encontrar genes que controlen resistencia a estas características y que se puedan seleccionar. No voy a hablar de eso, no se preocupen, no los voy a aburrir con eso. Solamente les quería contar de el cultivar que lanzamos hace 2 años, Sola, que esta es un poco la biografía de Sola, como para enseñar cuánto demora, ¿no? O sea, que es cierto lo que les dije de cuánto demora el lanzamiento de un cultivar. La cruza inicial de Sola se hizo en el 2011. Esa línea es una línea que se generó en el 2011. Y entonces va a semilleros desde 2012 al 2014, ensayos avanzados del 2016 al 2018. Los ensayos en granja los empezamos antes. Si ven los números, nos saltamos un poquito a la cola y la pusimos en ensayo en granja en el 2017 porque ya se veía un poco prometedora. Entonces, ensayo en granja son 2017-2019. A la par, se comienzan a hacer ensayos de otras características de interés. Ensayos de cosecha, o sea, cosechar los tepes y medir la fuerza de los tepes para saber cómo le iba a ir comercialmente. Ensayos en sombra, porque era importante ver, o sea, Stenotaprum es muy buena en sombra, pero además hay variación genética dentro de la especie, ¿no? Y comenzamos a expandirla antes también como para ganar un poquito de tiempo. Y entonces el lanzamiento comercial se hace en el 2022, ¿no? Entonces son 11 años de mejoramiento y evaluación para poder lanzar la variedad al mercado. Sol es una línea que es súper agresiva, parece que el tema de mi vida es agresividad en los céspedes. Yo estoy convencida de que algo que es muy agresivo puede superar mejor los estreses ambientales. Este es uno de los campos madre en una de las granjas, en una de las teperías en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Oakland Plantation es una de las teperías que tiene el campo madre de Sola. Esto lo plantaron en julio del 2022, o sea, a finales de julio del 2022. Y ese fue el rate de expansión, que no sé en bushels cómo se traduce, pero lo voy a buscar. Y para septiembre, o sea, básicamente 2 meses después, estaba casi al 85% de establecimiento. La calidad de tepes es mejor que el cultivar Rally, que es con el que nosotros la comparamos, ¿no? O sea, pones el tepe en este aparato que básicamente lo estira y mide la fuerza que lleva a romperlo. Y la otra cosa que Sola tiene es que tiene muy buena resistencia a sombra. Este es un ensayo que se puso bajo sombra a 80% de filtrar la luz solar. Y pueden ver Rally, que es el cultivar contra el que lo comparamos. O sea, básicamente has perdido el 50% de densidad, mientras que Sola está probablemente al 95%. Y la calidad de turf bajo sombra es muy buena, son las mejores líneas en eso. Y además tiene un poco de resistencia a sequía. O sea, no es la mejor en sequía definitivamente, pero contra los dos cultivares que digamos eran nuestra competencia, los que queríamos ganar, que son Rally y Palmetto, tiene mejor resistencia a sequía. Entonces, seguimos haciendo avances en resistencia a sequía. Definitivamente esta no es la mejor, pensemos avanzar más, pero es un avance sobre lo que teníamos anteriormente. Con eso termino, les presento a mi equipo de trabajo, que como podrán ver es súper diverso. Es una de las mejores cosas como parte del equipo, es que tenemos gente de todas partes del mundo. Tenemos un estudiante de la UPB que está viniendo a hacer un internship con nosotros. Oscar lo conozco mañana, también por eso voy a Valencia, porque me voy a conocer a Oscar.
y ahí Oscar creo que sale esa misma noche, o sea, me gana de regreso a Estados Unidos. Él llega un día antes que yo, pero va a estar haciendo un internship con nosotros por 3 meses este verano, viendo un poco cómo es la evaluación de césped. Él está haciendo una maestría con Diego en la UPB, Gómez de Barreda en la UPB. Tenemos gente de Honduras, de El Salvador, de Perú, de Italia, de un montón de sitios diferentes. Nuestras fuentes de financiamiento son súper variadas. En Estados Unidos los programas, o sea, básicamente la universidad paga mi sueldo y eso es todo. Y a ellos son la que me tengo que encargar de conseguir el dinero para pagar a toda la gente que han visto en el slide anterior, ¿no? Entonces tenemos financiamiento del Departamento de Transporte, eso ha sido un súper buen financiamiento, el Departamento de Agricultura, compañías privadas, entidades dentro de la universidad, ¿no? O sea, hay grants internos dentro de la universidad a veces. Y digamos, tenemos financiamientos de $5.000 al año y tenemos financiamiento de $200.000 al año y absolutamente todo ayuda y todo va a cubrir todo el trabajo que hacemos. Y con eso me callo porque ya hablé bastante. Gracias y feliz de contestar preguntas. Yo creo que ha sido una charla fantástica, pues muchísimas gracias. Y no sé si tenéis alguna pregunta más, porque hoy es un lujo tener a Susana con nosotros aquí. Le podéis preguntar alguna cosa. Yo creo que ha hablado de especies, C4, ha hablado de los nuevos tiempos, ha hablado de las zoysias, ha hablado de los Stenotaphrums, de otras. Nosotros en Fito tenemos un programa en céspedes tenemos el programa de semillas, que como conocéis es muy amplio y tal, pero también, digamos, hemos entrado últimamente con algunas variedades vegetativas porque consideramos que es un complemento muy bueno. Y entonces, bueno, pues también con el esquema de sostenibilidad que la empresa, digamos, está implantando en el tema del propósito, pues nos consideramos que tenemos que aportar. Y no sé si hoy, ya que estamos todos juntos, podéis hacer alguna pregunta o tenéis alguna cosa que os pueda interesar, y os pueda aclarar más Susana. Por ejemplo, de especies, de las tendencias, no sé, lo de las carreteras es una cosa muy útil. Aquí yo creo que no es aplicable en carreteras, no se pone césped, pero sí que sería aplicable a los céspedes privados. Hay mucha gente que quiere una cosa que no tengamos que mantener. Entonces, es interesante. No sé si queréis hacer alguna pregunta, alguna sugerencia. Sí. Sí, yo creo que ahora mismo a nosotros lo que más nos preocupa es la falta de agua. Entonces, para mí el punto... Un momento, Jacksonville, el doble que lo que llueve en Barcelona. Oh. Bueno, para que tengas una idea, en general la zona nordeste, Girona y Barcelona muy parecido, el año pasado pues se pasó un poco de los 400. Este año, por fortuna, vamos mejorando. Entonces, tú has dicho que es la Bermuda la más resistente a sequía. Esto está claro. Porque siempre tenemos, yo he tenido dudas de si Bermuda, de si zoysia. Bermuda. Bermuda. Sí. Sí, o sea, comparando contra festuca, contra soya. No comparo festuca, digo, dentro de las C4. Dentro de las C4 que se usan para césped, ustedes en España, Bermuda. Sí. Kikuyu tal vez tenga un poco más. O sea, yo no estoy muy familiarizada con Kikuyu porque no la puedo usar. O sea, sé que supuestamente tiene muy buena resistencia a sequía. Pero digamos, o sea, dentro de lo que se considera césped de jardín, ¿no? Que sería soya, Bermuda, Stenotaprum, Bermuda es la mejor de las tres, definitivamente, para resistencia a sequía. Usan menos agua, tiene un uso más eficiencia de agua, necesitan menos riego. Se puede secar más, sobrevive más la sequía que las otras dos. Y además es muy fácil verlo. Damos una vuelta por aquí, cualquier parte de los alrededores, y veremos mucha Bermuda. No verás, de zoysia verás nada. Y de Kikuyu quizás veas en algún sitio donde está plantado o hay invadido, pero en sitios secos, sin agua, paspalum tampoco ves. Que si por ejemplo vamos al mar, que está aquí cerca, dentro del agua verás paspalum. Dentro del agua. Pero a 5 metros de la orilla ya no hay paspalum, hay Bermuda. Claro, el paspalum vaginatum, que es también el que tienen ustedes, Bermuda es mejor que paspalum. O sea, es lo mejor. De las 4 es lo mejor. Y nosotros, o sea, esto hay
publicaciones, o sea, es científicamente probado, ¿no? Pero le cuento como anécdota, nosotros teníamos un proyecto que era financiado por el Departamento de Agricultura en que los breeders de todas las universidades del sur nos intercambiábamos materiales para evaluar las líneas de los unos y los otros. Y dentro de ese proyecto evaluábamos Bermuda, Stenotaprum, Zoysia y Paspalum vaginatum. Y, o sea, es gracioso porque se les cortaba el agua y después había que ir a medirse cómo toleraban la sequía. Y todo el mundo se quejaba de que, claro, había que ir antes a medir San Agustín, Zoya y Paspalum, y había que hacer un segundo viaje para evaluar las Bermudas, porque cuando ibas a las primeras, las otras todavía no les habías hecho ni cosquillas, como decimos en Perú. O sea, no, ni vuelta que darle Bermuda. Sí. ¿Hay algún proyecto de utilizar mezclas? ¿O si no es demasiado...? Entre diferentes especies, no. Que yo sepa, no, porque la idea es que el manejo es muy diferente de unas con otras, ¿no? Por ejemplo, digamos, un centípede que usa muy pocos insumos, si lo pones con una soya, por ejemplo, con una bermuda, la fertilización de esta te mata el centípede. La altura de poda es muy diferente entre las dos especies, entonces es muy difícil hacer esas combinaciones. Lo que se ha hecho un poco en Stenotaprum es mezclas de diferentes cultivares dentro de Stenotaprum. Nosotros participamos en ese proyecto. Hubo una persona de la Universidad de Florida, es entomólogo, y él estuvo usando las mezclas de Stenotaprum para ver si mejoraban la resistencia a insectos. Y como parte del estudio evaluaron también, digamos, la calidad de turf, cómo se establecía, o sea, la parte de césped en sí, ¿no? O sea, no solo la parte de insectos, sino la parte de césped. Y, o sea, es gracioso porque los resultados iniciales eran, oh, sí, las mezclas funcionan lindas. Pero nosotros usamos marcadores moleculares para seguir las mezclas a través del tiempo. Entonces, o sea, tomamos muestras el primer año y después tomamos muestras el tercer año para ver si es que las muestras si las mezclas se mantenían o no. No se mantienen. Tienes un cultivar y lo hicimos en diferentes latitudes. Es más, en Carolina del Norte, en Citra, que es a mitad de Florida, o sea, en Orlando, ¿no? Y después una tercera locación en Miami. Entonces, para ver si la latitud influenciaba eso. Y definitivamente sí, o sea, mientras más calor, más ciclos de crecimiento tienes, más se pierden las mezclas. Y definitivamente tienes entradas que van a ser más, cultivares que son más agresivos que otros, naturalmente, y además cultivares que funcionan mejor en una locación que otra. Entonces, a la larga, hay uno que le gana al resto, se los come, ¿no? Y terminan no siendo mezclas. Entonces, no funcionan. Me imagino que si se hacen las mezclas, y eso dentro de una especie. Si lo hacemos con mezcla de especies, sí. Hace unos años, como has comentado, hiciste una apuesta para ir a Sebasti-4 que estáis investigando y que, bueno, me ha gustado también uno de los comentarios, me ha encantado la presentación toda, pero también me he quedado con uno de los detalles, ¿no? Que en jardinería, por ejemplo, mitad Zoysia y mitad Bermuda ya hoy es así en las zonas de transición de Carolina, ¿no? Con lo cual nos da a todos los que estamos trabajando y empujando para esta nueva sostenibilidad aquí un poco más de luz y de certeza y de decir, bueno, vamos en el buen camino, ¿no? Que realmente es así. A nivel de vuestros proyectos, claro, hoy ya estáis con mucha información. ¿Qué presentáis para los próximos 15, 20 años? Esa es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. O sea, es un poco como que ir a la siguiente frontera en especies, ¿no? O sea, el carpet grass, el Bahia grass, o sea, estas nuevas especies, va a ser interesante, o sea, como que empezar de cero y tratar de cambiar un poco cuáles son los objetivos de mejoramiento. Y la otra cosa es, dentro de estas especies que ya usamos, ¿qué tanto puedes empujar la resistencia a estreses y dejar de lado la estética? Esa para mí es una pregunta súper importante y es algo que se va a desarrollar más y a diferente nivel en diferentes países. En Estados Unidos, por el lado de carreteras, o sea, yo sé que lo de carreteras suena loco, pero es una manera de entrar a un mundo diferente. Porque ahora que tenemos esas ollas que se desarrollaron para carretera, de repente es como que la gente de golf es, oh, y yo las puedo usar en rafts. Y la gente de landscape, ¿no? O sea, de jardines, no de jardines de casa, sino de jardines comerciales,
puede decir, oh, pero yo los puedo poner fuera de un centro comercial, o los puedo poner detrás del Walmart, o sea, ese tipo de zonas, ¿no? O en cementerios, por ejemplo. Entonces, un poco empujar, meter nuevas variedades, que son cosas a las que no están acostumbrados, y empujarlos para mover la aguja de lo que es sostenibilidad. O sea, ahorita, por ejemplo, tenemos un proyecto, continuando lo del Departamento de Transportes. El primer ciclo, o sea, cuando empezamos ese proyecto, las entradas que escogimos fueron escogidas en 2 características. Calidad de turf, porque no me podía quitar de la cabeza la calidad de césped, a pesar de que me dijeron, no lo entiendes. Y la segunda fue agresividad, ¿no? Entonces, un resultado de ese proyecto fue que lanzamos a Lobo, pero Lobo no va a ser para carretera, sino que va a ser para jardinería, ¿ok? En el siguiente paso de ese proyecto, crecimos varias entradas, incluyendo a Lobo, de esquejes en carretera. Pero fue un establecimiento mucho más duro. En el primer ciclo las regamos después de establecerlas. En el siguiente ciclo ya no se regaron después de establecerlas. Y el problema es que no hicimos el timing de lluvia con sembrado, y en una de las locaciones no llovió por 10 días. O sea, no hay manera que un esqueje, que es un pedacito de césped que está ahí echadito encima del suelo, no le eches aguas por 10 días y te vaya a sobrevivir. Entonces, el establecimiento en el segundo ciclo fue pésimo. O sea, solo funcionó de semilla, no funcionó de esquejes, ¿no? Y entonces, el tercer ciclo, lo que he hecho ahora es he seleccionado las mejores entradas de un semillero de 800 líneas, y las he escogido en base a 2 características. ¿Quieres adivinar cuáles son las 2 características? Una de ellas no es turf quality, eso te puedo decir. O sea, las he escogido en base a agresividad, que sí es lo mismo que la vez pasada, pero resistencia a sequía. Y entonces la idea ahora es, ok, si hacemos el timing con lluvia, ¿qué tanto pueden expandirse estas líneas? O incluso si no lo haces con lluvia, ¿la sobrevivencia de estas líneas va a ser mejor que las anteriores? Y va a ser interesante si logramos lanzar un cultivar que sea, o sea, vegetativo, de soya, que no importa cómo se ve, pero lo puedes poner incluso de esquejes y sin agua, y va a establecer. Yo creo que puedes generar un mercado para eso que hoy en día no existe. Y, o sea, esa es mi siguiente apuesta. Puedes generar un mercado que no existe para una línea que te funcione bajo esas condiciones. No. Tengo que venir de vuelta de acá 3 años y te cuento cómo voy. Bienvenida, ya estás invitada. ¿Ya me despidieron o no? Yo creo que lo que dices va a pasar. Aquí, por ejemplo, hemos ido de mucho consumo de agua a menos consumo. Ha venido el césped artificial que se ha puesto en medio, como en todo el mundo, pero luego la gente se da cuenta de que esto es un producto que no es sostenible, que cómo se recicla, pero hay que ir a céspedes más naturales, pero que se adapten, bajo consumo de agua. Y lo que has dicho, el aspecto general ya no es lo más importante en jardinería, es rapidez y sequía, y que no salgan malas hierbas. Yo creo que aquí ha salido todo esto. Pero yo creo que eso a la larga va a ser de interés para ustedes también, porque o sea, yo sé que ahorita no tienen césped en carreteras y de repente no tienen ese tipo de césped en commercial landscapes, o sea, lo que nosotros llamamos que son jardines de edificios, digamos. Pero, o sea, hay un efecto ambiental de tener una cobertura verde en vez de tener tierra, ¿no es cierto? O sea, tienes erosión, reducción de temperatura, aumento de visibilidad, secuestramiento de carbono, filtración de impurezas, que si no se te van de frente a la alcantarilla. O sea, hay toda una lista de beneficios ambientales de tener cubierto con algo verde contra tener tierra o como está el tranvía. Entonces, claro, definitivamente no vas a ir a poner una bermuda que tienes en un jardín bonito o una cancha de golf en el tranvía. Pero si de repente tienes acceso a una variedad de bajeagras, por decirte algo, que puede sobrevivir ahí bien sin echarle nada, ¿no crees que eso generaría un cierto interés? Sí. Deberíamos llegar hasta informar de todo esto, porque a veces se piensa en otras opciones que no son un césped por ignorancia de que existen variedades adecuadas y adaptadas a cada necesidad. Claro, es que la gente, o sea, cuando tú dices césped, al menos en Estados Unidos es así, ¿no? O sea, una persona average, o sea, una persona promedio que no trabaja en la industria de céspedes, tú le hablas césped y ellos se imaginan, o sea, la cancha de golf donde hay un
TIFF green, ¿no es cierto? Un TIFF TAF que está, pero así podado, lindo, precioso, maravilloso para foto. Entonces te dicen, no, pero ¿cómo vas a poner eso en el tranvía? Y, o sea, no hacen el cambio de mentalidad de eso no es lo que estás hablando. Hay céspedes que son de bajos insumos, que tienen todos estos beneficios ambientales y que no tienen la contraparte de desventajas ambientales porque no les estás poniendo nada, básicamente. Sobre todo, o sea, con las temperaturas que tienen ustedes, ponerse más césped definitivamente les reduciría las temperaturas, que al final, o sea, te reduce el uso de aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? O sea, son muchas las ventajas. Y esto solamente es posible si acertamos con las especies y con las variedades, ¿no? Y aquí viene un poco, pues, gente como vosotros, pues, que aportáis genética, etcétera. Pero bueno, que la sensibilidad está. O sea, aquí no se ha hablado nada de C3, no se ha hablado... Claro, solamente... yo solamente vengo a hablar de C4, pero ahí, o sea, hay No, otra pero gente se ha hablado de C4 y no de C4 intensivas, sino de C4 para carreteras, para cementerios, para centros comerciales, para poco mantenimiento. Sí. Y creo que esta charla ha servido para que nos ha quedado una idea bastante clara de que hay otras soluciones, aparte de lo que ya sabemos, hay otras. Y en eso estamos trabajando y pensamos que la próxima vez que vuelvas, yo creo que ya tendremos más información para todo el mundo. Sí, genial. Conseguir es que los 12 años sean 3. Y eso no sé si los ordenadores pueden... No, los ordenadores no. Al final el proceso de mejoramiento es gracioso porque yo terminé la universidad en Perú, en el bachillerato en biología en el 94, y me fui a Carolina del Norte a hacer la maestría en el 96, ¿no? Y o sea, en ese momento siempre hay una nueva ola, o sea, ya estoy lo suficientemente vieja como para llevar décadas en mejoramiento, ¿no? Y para la gente joven aquí, llevar décadas en mejoramiento, en los 90s juramos que transgenics, ¿no? O sea, la transformación genética iba a cambiar al mundo y que el breeder era un mono obsoleto que ibas a tirar por la ventana, ¿no? Porque ¿para qué ibas a necesitar al breeder si tú le ibas a meter los genes que quisieses a las plantas? O sea, a ese nivel te vendían el asunto, ¿no? Y, o sea, ¿cuántas plantas transgénicas se desarrollaron en la siguiente década? ¿No? O sea, cambiamos el mundo al punto de que el breeder lo botaste por la ventana. En la industria, una casa de abonos compraba una casa de mejora genética, porque eso era el futuro y de aquí 4 días... Y, o sea, el breeder no se volvió obsoleto. O sea, y es gracioso porque en Estados Unidos hubo una ola en que básicamente las universidades, un montón de universidades, cerraron programas de mejoramiento. O sea, si un mejorador se retiraba, lo reemplazabas con un biólogo molecular. Porque el biólogo molecular iba a ser transgénico, y ¿para qué querías al breeder? ¿No? Y es gracioso porque NC State fue uno de los pocos programas en que el número de mejoradores se mantuvo, ¿no? Y, o sea, 10 años después se dieron cuenta de que así no iba la cosa, que todavía necesitabas al mejorador, ¿no? Entonces, vamos a financiar el entrenamiento de más mejoradores, ¿no? Y los breeders otra vez estuvimos de moda y todos qué lindos estamos de moda. Y después, o sea, la siguiente década fue... ¿cuál fue la siguiente movida? ¿Cuál era la siguiente movida? O sea, me acuerdo que tuvimos alguien en algún momento tuvimos alguien de Pioneer, o sea, una de las grandes compañías de Estados Unidos que vino a dar un seminario y nos dijo que los breeders ya no se iban a necesitar porque ya no ibas a ir a campo, porque todo el fenotipado lo ibas a hacer en estos invernaderos en que tú ponías la maceta y se la llevaba en un conveyor belt y le tomaba foto y la medía y no sé qué cosa y al final te escupía todos los datos de eso. ¿Para qué necesitabas un mejorador? Y todos así sudando, pues no, vamos a perder el trabajo. Y bueno, tampoco pasó, ¿no? Y entonces todas estas nuevas olas, ¿no? Ahora es selección genómica. Y o sea, como te enseñé en la gráfica, ¿nos va a ayudar? Sí. ¿Nos va a reemplazar? No. Y 2 años sobre 12 solamente has dicho, o sea que tampoco... Tampoco, o sea, sí te ayuda, va a mejorar la eficiencia, va a hacer ciertas cosas, pero no nos va a reemplazar. O sea, el uso de drones, ¿no? Que ahora, todo es drones y inteligencia artificial. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante graduada, mi advisor de doctorado, que era una persona a la que yo quiero muchísimo, se convirtió así como un padre para mí, siempre se burlaba. Tenemos el mismo sentido del humor negro los dos, ¿ya? Por eso nos llevábamos tan bien. Y él siempre se burlaba de que esta nueva gente, o sea, en los 90, finales de los 90, esta nueva gente vio los moleculares con sus abreviaciones. Estas abreviaciones estúpidas son lo mismo que ya tenía un nombre, pero ahora le hemos puesto un nombre más bonito
y tiene una abreviación y entonces ya no entiendo de lo que están hablando porque yo no me sé la abreviación. Y yo me reía, Tom, que no suenes así, que suenas que estás re viejo. Bueno, ¿saben qué? Yo, en estos días, digo exactamente la misma cosa. ¿Cómo que Machine Learning? ¿Qué es Machine Learning? No, pero es que yo no sé Machine Learning. Y después te vas, o sea, estoy diciendo eso como ejemplo, porque no estoy hablando de Machine Learning. Pero si escuchas un nuevo término y tú dices, soy el burro con las orejas largas porque yo no sé nada de eso y jamás lo voy a aprender. Y te pones a leer al respecto. Entonces, joder, pero esto es tal cosa, solamente que le han puesto otro nombre y ahora no sé que se llama así, ¿no? Entonces, al final, les puedo decir que después de 25 años de estar en esta carrera o más, la nueva moda va cambiando, pero el mejorador jamás, o sea, hasta ahora nunca se ha reemplazado. Porque caminar las parcelas y ver tus plantas Y el olfato, y encontrar, o sea, había un mejorador, uno de mis mentores de maestría, decía que el mejor mejorador es el que sabe reconocer a lucky break, ¿entiendes? No hay una experiencia, no hay una descripción tan buena, el golpe de suerte cuando lo ve. Y ese golpe de suerte no lo ves en un computador, no te lo ve el dron, ¿no? Lo tienes que ver tú. Hay cosas que ves la planta y que dices, esto es interesante. Lobo es un cultivar que, o sea, no quiero tirarle la mala suerte, como quien dice, no debe contar cómo es la gallina de los huevos de oro antes de que ponga el primer huevo. Y eso creo que es un cultivar que va a ser importante, porque es muy versátil. Puedes no hacerle nada y se mantiene, puedes mantenerlo súper bien y se ve precioso. O sea, es un cultivar súper versátil y yo creo que va a ser muy bueno. Y la verdad de las cosas es que al lobo lo podríamos haber botado a la basura. Pero es el hecho de que lo vimos en la carretera y que vimos cómo se comportaba y no sé qué. Y ese fue mi lucky break. Y si simplemente lo hacíamos en datos, probablemente no lo hubiese visto. Entonces, o sea, todas estas nuevas técnicas que van saliendo, que qué maravilla. O sea, ahora es gene editing. El gene editing va a cambiar el mundo, ¿no? Y vamos a hacer todo con gene editing. No, en realidad no. O sea, igual necesitas ver cómo se comporta la planta, cómo si le pones este gen con este otro gen al costado y si le cruzas esto, cómo funciona, cuáles son los efectos del cultivo de tejidos. Porque normalmente para hacer transformación, para hacer gene editing, tiene que pasar por cultivo de tejidos. A veces hay efectos deleterios por hacer eso. ¿No? Entonces, o sea, vamos a seguir haciendo mejoramiento por décadas. Y me da risa sonar como mi advisor de doctorado después de que me burlé de él, de que estás viejo y mira cómo hablas, pero ahora yo hablo igualito. Y me hace sentir más vieja todavía. Gracias por su atención, es un placer. Gracias. Charla.